Estamos en directo aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, para analizar la actualidad. Y ustedes pensarán, bueno, del martes al jueves probablemente no hayan pasado grandes cosas. Sí que han ocurrido muchas noticias importantes, algunas decisivas que probablemente van a marcar incluso la agenda política de los próximos días y semanas, y sobre todo de ese debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que se va a celebrar la próxima semana en el Parlamento Autonómico. Ahora hablaremos de todo ello, pero antes toca saludar al compañero Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, como decía, la verdad es que la actualidad no deja de sorprendernos. Importantes noticias las que vamos a tratar hoy, delicadas, asuntos sensibles, pero que vuelven a poner en tela de juicio la gestión del anterior gobierno de Canarias en materia sanitaria, pero también otros asuntos delicados, como algunas denuncias y querellas que se están produciendo en la Fiscalía y por parte de la Fiscalía. Sí, sobre todo en este caso, bueno, el principal asunto que marca la agenda política en Canarias, en este país, que bueno, es la ramificación del caso Koldo con Canarias y sobre todo lo que ha trascendido, ¿no? Esas conversaciones, además, también, bueno, investigadas, detectadas por los agentes, por los investigadores, entre, bueno, pues que apuntan conversaciones entre ella, el que fue ministro de Sanidad y el presidente de aquella época, Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, sobre el material sanitario y, bueno, algunas conversaciones, insisto, que revelan de esas investigaciones de la Guardia Civil, en este caso, bueno, pues con alguien implicado en la trama y con el que fue, insisto, lo más relevante de las últimas horas, director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera. Insisto, son conversaciones, simples conversaciones que habría que analizar en profundidad, que han trascendido durante las últimas horas y sobre todo, además, también un asunto de las últimas horas que salpica en otro orden de cosas, importante, relevante, al actual presidente de COA Canarias, Rafael Hernández. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos a empezar hablando de esa ramificación canaria del caso Koldo, porque aunque hoy seguramente lo habrán visto en todos los medios de comunicación, la noticia la adelantaba el grupo Prensa Ibérica en sus diferentes rotativos, y aquí en Canarias la provincia lo recogía de esta manera. La UCO de la Guardia Civil encuentra vínculos de Torres con los jefes de la trama de Koldo. La Guardia Civil menciona mensajes del ministro en un grupo de WhatsApp de la red corrupta. Olivera, su jefe de gabinete, aparece ligado al asesor de Ábalos. Aparecen mensajes como algunos que vamos a ver aquí en pantalla que han reproducido, en el que se menciona o Nacho Díaz, uno de los miembros de la presunta trama, se dirige a Antonio Olivera, lo nombraba antes Óscar, fue durante una etapa director del Servicio Canario de Salud, en el que se demuestra que existía una relación, al menos una comunicación directa entre algunos miembros cercanos al ejecutivo del ahora ministro Ángel Víctor Torres y, insisto, esa presunta trama corrupta investigada. Cuanto menos existían esas comunicaciones, y también se habla de un mensaje en el que figuraría o habría intervenido Ángel Víctor Torres. Se habla de un pantallazo, pero no se incorpora dicho pantallazo, así que por tanto no podemos hablar literalmente de lo que decía ese mensaje, sí, de ese que están viendo en pantalla, que fue recibido en este caso en el móvil de Antonio Olivera, como están viendo. Pero sobre todo esto, sobre toda esta situación, se están produciendo muchas reacciones políticas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha hablado en las últimas horas, insisto, a una semana de ese debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, de lo que está ocurriendo con la trama Koldo y con el Partido Socialista. El caso Koldo que nos ocupa son en torno a 12 millones y pico de euros que se compraron en material de mascarilla. Nosotros lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias es abrir, bueno, pues recabar toda la información, tanto de la Consejería de Sanidad como de la Intervención General. La pasaremos a los servicios jurídicos y allí pues ya determinarán si se manda a sede judicial o si nos lo pide el juzgado. Colaboración, y en este caso, en ese ruido que se está generando, y en eso pues nosotros también queremos poner desde el gobierno institucionalmente pues transparencia, claridad y sobre todo colaboración con la justicia. Un poco en la línea de lo que ya Fernando Clavijo nos adelantó aquí también en Mírame Televisión, esa investigación interna que está llevando a cabo el gobierno de Canarias con un discurso mucho más suave que por ejemplo, tiene el Partido Popular, que como hemos visto está al ataque, lógicamente, contra el Partido Socialista por todas estas informaciones que se están produciendo, y además en un contexto nacional con la aprobación de la ley de amnistía, con, bueno, como se suele decir, el patio bastante caldeado a nivel político nacional, sobre todo también marcado, como digo, por lo que está ocurriendo con el caso Koldo, que principalmente, como saben, afecta a Canarias y a Baleares, y que la Fiscalía Europea ha asumido la investigación de esta cuestión. Todo esto, insisto, a una semana del debate del Estado de la Nacionalidad y con una petición de comisión de investigación que han planteado Coalición Canaria y Partido Popular en el Parlamento Autonómico. Por eso nosotros queremos hablar también con el Partido Socialista, y vamos a saludar a esta hora de la noche en directo a su portavoz parlamentario, a Sebastián Franqui. Sebastián, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo primero, me gustaría saber su opinión, la posición de su partido, el Partido Socialista, a raíz de las últimas informaciones que hemos conocido hoy, en las que se han publicado esos mensajes, esas comunicaciones directas con el ex viceconsejero y ex director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, y en las que se menciona un supuesto pantallazo en una conversación en la que habría intervenido el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Bueno, son conversaciones de otras personas que figuran en el sumario, no indican nada, ni se sabe el contenido de esas conversaciones, y por tanto sacar conclusiones sobre alguien que te cite en una conversación es mucho más allá de lo que, bueno, de algunas conclusiones que está sacando alguno ya adelantando posibles conclusiones, ¿no? Son conversaciones, insisto, en el caso de Víctor, de una persona que lo cita en una conversación. Y en el caso, bueno, pues de Antonio Olivera, lo que se hace es, bueno, decir que lo va a llamar posteriormente sin que se sepa el contenido de las mismas, ¿no? Por tanto, hay que recordar y reafirmar primero que no hay ningún investigado, ningún acusado y ningún imputado de Canarias en este caso. Y por tanto, lo que ha hecho el Partido Socialista cuando ha tenido responsabilidad de gobierno es poner inmediatamente, cuando así ha sido y cuando así ha sido reclamado por la propia ámbito judicial o por la Guardia Civil, todo en este caso los contratos puestos a disposición, porque siempre hemos tenido absolutamente claro que lo primero que hay que hacer cuando hay circunstancias de esta naturaleza es ser absolutamente transparente y poner toda la información en manos de la justicia, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en este caso en concreto, lo que ha habido son alguien que en este caso cita a determinadas personas, pero no hay nada más de eso, ¿no? Y ya Víctor ha dicho con absoluta claridad que lo que ha hecho es, bueno, pues comunicar a las diferentes empresas que llegaban por diferentes vías al Servicio Canario de Salud, y a partir de ahí se han cumplido lo que establece, y así se ha comprobado los diferentes informes de órganos de control de la propia comunidad autónoma, que no ha habido ninguna ilegalidad a la hora de producir los diferentes contratos que se han hecho en el Servicio Canario de Salud. Otra cosa es que después de eso hay alguien o personas que se hayan lucrado de esta situación, de estos contratos, ¿no? Y por tanto nosotros estamos de acuerdo, lo hemos dicho con absoluta claridad, y ante eso que se asuman todas las responsabilidades, que el peso de la ley esté sobre esas personas si se demuestra que finalmente alguna de ellas, como ha habido el caso de algunos detenidos y de algunos que están siendo investigados e imputados, finalmente se han lucrado de esa situación de emergencia en la que todos sufrimos, y que efectivamente es condenable, y del Partido Socialista hemos sido claros, contundentes a la hora de condenar ese tipo de actuaciones, ¿no? Y por tanto, ante eso vamos a seguir trabajando con la misma claridad con que lo hemos hecho hasta la fecha. Transparencia a disposición de la justicia para cualquier la información, y que aquellos que se hayan lucrado de estas circunstancias, lógicamente que el peso de la ley actúe con todas sus consecuencias. ¿Han hablado con Antonio Olivera en las últimas horas, teniendo en cuenta que han salido estas informaciones? No sé si les ha podido dar su versión sobre estos mensajes, en los que lo que sí que queda claro es que desde el entorno de esa trama había una intención de contactar directamente con altos cargos del Gobierno de Canarias, en este caso, al menos con Antonio Olivera. No sé si han hablado con él. No, yo no he hablado todas estas últimas horas con él y tal, pero bueno, lo que dice el mensaje que se haya sido público es que hay una llamada telefónica donde le pide que quiere hablar con él, y Antonio Olivera lo que dice es que lo llamará más tarde, ¿no? Y no hay nada más, ¿no? Para sacar conclusiones de ese mensaje, yo creo que es sacar las cosas de contexto, ¿no? Y por tanto, bueno, si hubiera habido alguna en las investigaciones que se han iniciado, que no es de ahora, sino hace algún tiempo, me imagino que hubiera habido alguna responsabilidad. En Canarias, insisto, no hay nadie acusado, no hay nadie investigado, no hay nadie imputado, y por tanto, las investigaciones que se llevan desarrollando hace más de año y medio, ¿no? Y por tanto no podemos sacar conclusiones de un simple mensaje donde solo se dice que se va a llamar, y habrá que ver lógicamente el contexto de si hay más mensajes, cuál es el contexto, pero tal y como se está planteando en ese mensaje, simplemente lo que se está diciendo es que se va a producir o que se va a llamar luego, ¿no? A saber si se ha producido o no esa llamada, pero en cualquier caso yo creo que no se puede ni por el contenido del mensaje que se recibe ni la respuesta a él en ese mensaje, en ese WhatsApp, que se esté hablando de nada que pueda ser motivo de irresponsabilidades o ilegalidades.
En cualquier caso, usted decía antes que si hay alguien que se ha lucrado con esto, bueno, pues que evidentemente caiga el peso de la ley sobre esa persona. Lo cierto es que una de las personas que está siendo investigada, que ha sido detenida, fue la mano derecha del exministro Ábalos, asesor directo, insisto, del exministro Ábalos. Y claro, quizás lo que la gente se puede preguntar es, lo primero, ¿qué opinión tiene usted sobre la figura de Koldo García? Que al final era una persona que incluso en sus visitas a Canarias, y supongo que usted lo conocía porque venía y acompañaba al ministro Ábalos en todas sus visitas, pero la gente se puede preguntar, bueno, ¿no tenía que haber tenido un poco más de cuidado el gobierno de Canarias estando gobernado por el PSOE y no llegar a acuerdos comerciales en un momento como la pandemia con una empresa en la que detrás estaba la figura de Koldo García, de un asesor del ministro Ábalos? Estamos hablando de la época de abril, ¿no?, del año 2020. Y hay que recordar que en esa época morían personas en Canarias, ¿no?, simplemente por no tener mascarilla, simplemente por eso. Y por tanto, hay varios informes, no solamente de la audiencia de cuentas de distintas comunidades autónomas, donde explica con claridad cuál era el proceso que se estaba siguiendo en aquellos momentos, ¿no? Había una emergencia sanitaria y había que gestionar esa emergencia sanitaria adaptándonos a esa realidad. ¿Y qué significaba eso? Que lo fundamental, lo importante en aquel momento era obtener la mascarilla y obtenerla en el momento y en el tiempo más rápido posible. Así lo establece las diferentes informes que se han ido publicando, que lo fundamental en aquel momento era informes de los órganos de control de las administraciones públicas, donde decía que lo fundamental era tener la disponibilidad de la mercancía y que estuviera cuanto antes, se entregara cuanto antes. Y eso es lo que se ha actuado, ¿no? Si a partir de ahí ha habido personas que se han lucrado de ese proceso, de esa negociación, inmediatamente que actúe la justicia como está actuando. Si hay algún responsable político, inmediatamente que se actúe con la absoluta claridad, como el Partido Socialista ha actuado en este asunto. Una vez que se ha conocido la denuncia, que se ha conocido las conclusiones de las primeras investigaciones, el Partido Socialista ha actuado de forma rotunda, implacable, contra la corrupción. Y somos, en ese sentido, hemos actuado, no se puede pedir más urgencia y más rapidez al Partido Socialista a la hora de poder actuar una vez conocidos los hechos de que hay personas que se han lucrado utilizando desgraciadamente la fragilidad de la administración en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Pero insisto, hay que situar esta situación en el contexto de una emergencia sanitaria en el que todos nos peleábamos, todas las administraciones públicas se peleaban por conseguir mascarillas, porque había personas, especialmente nuestros mayores, que estaban falleciendo a no tener esta simple mascarilla para poder cuidarse, para poder protegerse del virus del COVID-19, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se está investigando, ¿no? Si en lo que se ha investigado hasta la fecha no ha habido ninguna responsabilidad por parte de ningún miembro del gobierno de Canarias, porque no hay ningún miembro del gobierno de Canarias que esté procesado, que esté investigado y que esté imputado en esta causa, ¿no? Si a partir de, lógicamente, cuando se ha descubierto algo, el Partido Socialista ha actuado con absoluta rapidez. Por cierto, cosa que no hacen otras fuerzas políticas. Ningún partido político que tenga responsabilidad de gobierno pueda tener, y está ajeno a que pueda tener algún caso de corrupción como lo hemos tenido. La diferencia está en cómo se actúa cuando se detectan esos casos de corrupción. Y el Partido Socialista ha actuado con absoluta rapidez, pidiendo responsabilidades, poniéndose a servicio y dando toda la información a la justicia y siendo absolutamente transparente, en este caso en el Congreso, pues planteando y creando y proponiendo una comisión de investigación. En el caso del Parlamento de Canarias, lógicamente, apoyando, como hemos dicho ya en estos últimos días, apoyando la comisión de investigación para que se investigue todos aquellos contratos que se llevaron a cabo durante la pandemia, para no dejar ningún tipo de duda, porque no tenemos nada que esconder. Y si en este proceso de investigación hay algún responsable político que está lucrado de este proceso, inmediatamente que se cumplan y que todo el peso de la ley caiga sobre ese responsable político. Dicho esto, insisto, en Canarias no hay ningún imputado, no hay ningún investigado, ni miembro del Partido Socialista, ni miembro del anterior gobierno de Canarias. Decía antes que al final, la próxima semana, tenemos el debate del Estado de la Nacionalidad canaria, aunque no es el objetivo principal, sino más bien quizás al contrario, es una manera en la que el gobierno puede exponer su trabajo en estos meses y la oposición fiscalizar ese trabajo del gobierno. A nadie se le escapa que va a estar marcado seguramente por todas estas noticias que estamos conociendo del llamado caso Koldo, pero es que también está sobre la mesa, como usted bien ha explicado, esa comisión de investigación. A mí me gustaría saber cómo afrontan desde el PSOE estos dos elementos, ese debate del Estado de la Nacionalidad en lo que se refiere a
este asunto porque es innegable que este asunto va a terminar saliendo en un momento u otro. Y esa comisión de investigación, y sobre todo me gustaría saber si el hoy ministro Ángel Víctor Torres está dispuesto a participar, si es citado en esa comisión de investigación, para explicar, en este caso, su papel en todo este asunto. Sí, claro, ya lo ha dicho públicamente el ministro y la secretaria del Partido Socialista, que él está dispuesto ahí, si es citado a esa comisión de comparecencia, a esa comisión de investigación, no tiene ninguna duda. Va a asistir al Parlamento de Canarias, como asistirá, si se le solicita, la comparecencia en el Congreso de los Diputados. No tiene ninguna duda, no tiene nada que esconder, al contrario, estará encantado de asistir y de acudir a esa comisión de investigación a explicar paso a paso todo lo que se gestionó y lo que se hizo durante la pandemia. Pero insisto, yo creo que no sería bueno recordar insistentemente los momentos que se vivían en aquellas circunstancias, ¿no? Estábamos afrontando una emergencia internacional muy importante, con una guerra prácticamente entre las propias administraciones públicas para intentar conseguir el mayor número de mascarillas para proteger a nuestra población, especialmente a nuestros mayores y al personal sanitario que estaba trabajando en ese momento. Y sobre ese contexto creo que no deberíamos olvidar, porque he oído algunas declaraciones públicas de algún responsable político planteando que prácticamente lo que se debería hacer en aquel momento eran los concursos públicos para poder adjudicar este tipo de material sanitario, ¿no? Y se ha actuado aquí como se ha actuado en el conjunto de las administraciones públicas españolas, autonómicas y europeas. No hemos hecho nada distinto a como se ha gestionado en otros sitios, ¿no? Y por tanto, con esa tranquilidad y esa seguridad vamos a afrontar ese debate de la semana que viene, que lógicamente habrán interesado las fuerzas políticas en que ese debate esté centralizado especialmente en este asunto. Ya lo han hecho la semana pasada, ¿no? Cuando plantearon la creación de esta comisión de investigación hace ya 10 días, pues ya lo estaban denominando como el caso Torres, ¿no? Y bueno, pues ya vemos las intenciones que tienen estas fuerzas políticas, que no tienen intencionalidad ni interés en que se investigue esto hasta el fondo, sino intentar hacer daño a la figura especialmente de Ángel Víctor, porque creen que tienen elementos para poder hacerlo. Pero por nuestra parte estamos absolutamente tranquilos, se ha actuado con absoluta buena fe, respetando la legalidad vigente sin ningún tipo de duda, y si en este proceso haya habido personas que se han lucrado, inmediatamente que se actúe con todo el peso de la ley, ¿no? Si hay alguna responsabilidad política, no le quepa a usted ninguna duda que el Partido Socialista actuará con absoluta rapidez y contundencia como ha actuado hasta la fecha. Por cierto, otros que no han hecho lo mismo, y cuando han tenido estas responsabilidades lo que han hecho es escondérselo. El Parlamento de la Comunidad de Madrid se planteó una comisión de investigación por el caso del hermano como sabe usted, de la presidenta Ayuso, y se votó en contra. Y bueno, ya así ha sido la forma de actuar del Partido Popular, que ahora es tan contundente a la hora de pedir responsabilidades cuando ellos han sido incapaces de asumirlas cuando han estado afectados por estos casos, ¿eh? Óscar. Sí, señor Franqui, ¿se puso alguna vez en contacto, le pregunto, el señor Ábalos, que aparte que era ministro, era el secretario de organización del Partido Socialista en este país, tenía conexión, evidentemente, con la estructura de su partido en Canarias? ¿Se puso alguna vez en contacto bien con su gobierno o con el PSOE para que atendiesen ese reclamo, esa petición de su asesor, el señor Koldo? ¿Quién realmente en el gobierno del que usted formaba parte tomaba las decisiones para adquirir, insisto, ante una situación de emergencia, la compra de mascarillas? No, yo no tengo conocimiento que yo tenía relación con él, porque lógicamente además era el consejero yo de Transporte y el ministro de Transporte. A mí nunca me planteó ni me sugirió que, a mí personalmente, de que no en este caso ni en cualquier caso, se comprara mascarillas o servicios sanitarios. Yo lo que sé es que, nosotros sí, el Ministerio de Transporte sí comunicó la posibilidad de poder, ya lo ha explicado el presidente del gobierno, el señor Torres, ¿no? Que la información inicial que le llegaba era principalmente inicialmente por el propio Ministerio de Transporte, ¿no? Pero más allá que eso, no sé el detalle de cómo se gestionaba. Yo sé que en ese periodo de tiempo llegaban muchas personas, muchas empresas solicitando que podían tener sus servicios a la hora de comprar material sanitario, ya sea mascarilla o PCR o otro tipo de material, ¿no? Y que una vez que llegaba al Servicio Canario de Salud, los propios técnicos eran ya los encargados de hacer todo el proceso de la contratación, de analizar las mercancías, si se veía que cumplían con
el nivel de calidad, con los requisitos establecidos técnicamente por el propio servicio, pues imagino que inmediatamente se producían las contrataciones, ¿no? Pero es un elemento que ya se hacían directamente en el Servicio Canario de Salud, ¿no? No participó el gobierno, el consejo asesor que existía en aquel momento para coordinar los trabajos que había que hacer durante la pandemia. En ningún caso era un consejo donde se hablaba de las diferentes propuestas de empresas, para nada. Eso estaba centralizado en el Servicio Canario de Salud y ahí se hablaban de otras cuestiones que no tenían nada que ver con la gestión del día a día del servicio, ¿no? Ya, es cierto, tal y como han publicado, señor Franqui, los compañeros del Grupo Ibérico, que ha existido, que había, insisto, lo han publicado recientemente, un comité opaco donde tomaban decisiones en la sombra a la hora de adquirir, de proceder a la compra de esas mascarillas. ¿Eso es cierto, señor Franqui? No, absolutamente falso. No es primero opaco, un comité de asesor que era público, porque cada vez que se reunía había una rueda de prensa posterior a ese consejo de asesor. Es absolutamente falso, ahí no se hablaba nada de empresa, ni de mascarilla, ni de ningún material sanitario, ni de esto, ni de cualquier otro asunto, ¿no? Ahí se planteaba fundamentalmente, bueno, pues la situación que estábamos viviendo, de la crisis que estábamos viviendo, las dificultades que estábamos teniendo, de que había que tomar medidas para intentar que la población canaria estuviera lo más protegida posible. Medidas, por ejemplo, cuando planteamos prácticamente acabar con la conectividad que teníamos en nuestra comunidad autónoma, reduciendo prácticamente a la mínima expresión los contactos que teníamos vía aérea y marítima con el exterior. Se hablaban fundamentalmente de eso, ¿no? de las medidas que se tenían que adaptar, de las entradas y las salidas del aeropuerto y otras cuestiones más, de los inicios de las clases, de los inicios de los cursos escolares, de todas esas cuestiones se analizaban en ese comité, que era más un comité que tenía una parte importante de científicos, ¿no? que ayudaban a la hora de tomar las decisiones, de cuándo empezaba el curso, de cuándo empezaba el curso, de cuándo se llevaban de la fecha que se podían adoptar en los cierres que se establecían, pero en ningún caso, nunca, no solamente lo hicimos ahora, lo hicimos cuando el inicio de esta investigación, cuando se planteó aquí en Canarias, que este consejo se utilizara para esa cuestión. Que lo digan otras personas, mira, insisto, yo era miembro de ese consejo y en ningún caso se planteó nunca ninguna cuestión de esta naturaleza. Ya, deduzco de sus palabras en su intervención que usted esta la noche pone la mano en el fuego por su secretario general, Ángel Víctor Torres, ¿no? No tengo ninguna duda. Yo a Ángel Víctor lo conozco muy bien, hacía mucho tiempo, de muchos años, incluso antes de dedicarse a la política. Ángel Víctor, como cualquier persona, tiene sus aciertos y sus errores, y en la gestión pública ha podido, como todos, cometer errores, pero Ángel Víctor no estará nunca en una trama de esta naturaleza. A nunca se le podrá encontrar alguna prueba en la que pueda haberse lucrado de esta situación, ¿no? Además, quien lo acusa de esto, y lo conocen bien, sabe que el talante y la personalidad política de Ángel Víctor no tiene nada que ver con eso. Ángel Víctor es uno de los políticos en Canarias que ha combatido la corrupción y la ha combatido cuando ha sido secretario y ha tenido responsabilidades en el partido a la hora de impulsar acuerdos y decisiones que van en esa dirección. Y por tanto, lo que ha hecho Ángel Víctor durante la pandemia es intentar poner todo su esfuerzo y toda la dedicación posible para intentar proteger el mayor de vidas posible en esta comunidad autónoma. Y que eso es lo que se perseguía. Lo que perseguía esta comunidad autónoma como el conjunto de la comunidad autónoma de este país, ¿no? Y buscar los recursos y buscar los medios necesarios para que el material sanitario estuviera en Canarias lo antes posible, para proteger especialmente al personal sanitario y especialmente a nuestros mayores en la residencia. Si en este proceso ha habido alguien, como he dicho, que se haya lucrado, que caiga el peso de la ley, con todas las consecuencias. Y si ha habido algún responsable político, que asuma esa responsabilidad. Pero, insisto, si lo ha habido, ¿no? Hasta el momento también quiero decirlo, que en Canarias no hay nadie ni investigado, ni imputado, ni acusado de las tramas que se han ido conociendo después de las denuncias que se han ido produciendo. Y por tanto, ni miembro del Partido Socialista, ni miembro del anterior gobierno. Y estamos, como ha dicho el presidente o el ministro en estos momentos, hace ya algunas semanas atrás, que lógicamente se colaborará con la justicia en toda aquella información que de la administración se pueda facilitar. Y que lógicamente vamos a ser absolutamente transparentes. Y transparencia, entre otras cosas, es apoyar la comisión de investigación, porque, insisto, no tenemos nada que esconder.
ninguna tenemos nada que esconder de nuestra actuación en el gobierno. Y por tanto, bueno, pues lo que estamos esperando a que eso se pueda poner en funcionamiento para aclarar, para investigar, para dar las explicaciones donde tengamos que hacerlas para que este asunto se quede claramente trasladado a la opinión pública, que se ha actuado con absoluto respeto a la legalidad. E insisto, y si ha habido alguien al final que se haya lucrado de esta situación, que se haya lucrado de la emergencia y la debilidad a la que estaban las administraciones públicas en la gestión de estos recursos, pues inmediatamente que lo pague. El Partido Socialista lo tendrá absolutamente claro, como lo ha tenido claro en todo este asunto, ¿no? Y recordarlo, lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando ha salido este asunto a la opinión pública, y lo hemos conocido, el Partido Socialista ha actuado con absoluta rapidez, atacando, y ha sido implacable contra la corrupción, y el Partido Socialista es incompatible con la corrupción, y por eso actuamos de esta forma, siendo transparentes, dando toda la información en el ámbito judicial, y lógicamente si hay algún responsable, pedirles inmediatamente las responsabilidades políticas correspondientes. Señor Franqui, muy rápidamente, déjeme que mire al primer caso Mascarilla, la presunta estafa de 4 millones que investiga un juzgado de la capital Gran Canaria. Y yo le preguntaba por el señor Torres. ¿Usted pone la mano en el fuego por Conrado Domínguez, el que fue director del Servicio de Canarios de Salud y que además fue secretario general técnico de su consejería? Yo creo que se está investigando el asunto en los tribunales sobre esta situación, ¿no? Y por tanto habrá que esperar a que acaben esas investigaciones, ¿no? Lo que yo creo, y como así se ha dicho y ha sido refrendado por los trabajos que se han hecho desde la Comisión de la Audiencia de Cuentas y también por el Tribunal de Cuentas, el informe que se envió al Tribunal de Cuentas, es que aquí no se incurrió en ninguna responsabilidad contable en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y por tanto, creo que eso también hay que subrayarlo. Y por tanto se trabajó y se hizo y se actuó con absoluta responsabilidad en todo este asunto, ¿no? En la gestión que se hizo desde el propio servicio del Servicio Canario de Salud. Y por tanto, bueno, pues sí, como un asunto que se está investigando, que nuestra mayor preocupación ha sido, una vez que no se comprobó que las mascarillas no se habían conseguido, no se habían entregado, pues inmediatamente poner los servicios del propio servicio de la agencia tributaria a actuar para que se recuperara ese dinero. Y están en este momento en esa fase de la recuperación que yo espero que con el paso del tiempo se pueda recuperar cada uno de ese dinero que se ha ido llevando a cabo. Pero insisto, ahora se está este asunto judicializado, y quiero recordar también en este asunto que no hay ningún imputado, ningún acusado, ningún miembro del gobierno anterior, y que tampoco ningún militante del Partido Socialista ha sido acusado ni investigado sobre este asunto, del asunto que usted me planteaba de las mascarillas que finalmente nos entregaron. Señor Franqui, a mí me llama la atención, yo creo que a los espectadores le puede llamar la atención, no sé si al Partido Socialista, es decir, por ejemplo, el primer caso Mascarilla, Juan Carlos Navarro Tacoronte, el caso el mediador, el que le dio origen a esa presunta trama que se investiga en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife, que hablaba con una facilidad, insisto, desde fuera nos llama la atención, con una facilidad tremenda, con el propio Conrado Domínguez. Entraba en el despacho el señor Navarro Tacoronte de Conrado Domínguez con una facilidad como Pedro por su casa. Y luego nos llama la atención también, no sé si eso tiene que mirarlo bien el Partido Socialista, es decir, que el señor Koldo era asesor del ministro, del secretario de organización, se le veía además en actos políticos en Canarias al señor Koldo, y fíjese el personaje. Hemos conocido hoy que la UCO encontró en su casa 9 armas de fuego, 23 teléfonos móviles, 24.000 euros y criptoactivos. De luego, la gente debe estar sorprendida. Yo creo que eso se lo tiene que mirar, y muy bien, el Partido Socialista, señor Franqui. Cuando el Partido Socialista ha tenido conocimiento de todos esos hechos, lo que ha hecho es ponerlo inmediatamente a que se asuman responsabilidades, en este caso de la persona que lo nombró como asesor, como todo el mundo sabe, ¿no? Porque no solamente hay que asumir las responsabilidades cuando uno se pueda meter la mano y se descubre que se ha metido la mano, sino también por aquellas personas, para evitar que otros la metan, trabajando en un ámbito de confianza como el que estaba trabajando el señor Koldo. Por eso se le ha pedido la responsabilidad al señor Ábolo, y porque, aunque efectivamente, como le ha dicho, él no está ni investigado ni ha sido imputado en estas circunstancias, pero lógicamente el nombramiento que hizo, que era un asesor que dependía fundamentalmente de él tiene que estar vigilante a que ese tipo de comportamientos no ocurrieran, ¿no? Y como ha ocurrido, pues ha pedido la responsabilidad, y es cuando ha actuado el Partido Socialista. Insisto, cuando se conoce la información, se conoce las denuncias y las conclusiones de la investigación, inmediatamente el Partido Socialista ha tomado las decisiones con absoluta rotundidad
a las 48 horas de haberlo conocido. Comisión de investigación, transparencia, poner la información a disposición judicial y, lógicamente, que asuman responsabilidades políticas en aquellas personas que hayan incurrido en este tipo de hechos, ¿no? En cualquier caso, Franquis, ya para terminar, lo cierto es que Conrado Domínguez sí que era un alto cargo del anterior gobierno de Canarias, sí que fue nombrado por ustedes director del Servicio Canario de Salud, sí que está siendo investigado por la Fiscalía Europea por ese primer caso Mascarillas, y sí que es verdad que hemos sabido cómo se manejaba, por ejemplo, con Navarro Tacoronte, aunque eso tenga que ver con otro caso, el llamado caso Mediador. Yo le quería preguntar si ahora es verdad que Cuando hemos sido conocimiento de eso, inmediatamente luego se asumieron las responsabilidades. En aquel momento recordará que el señor Conrado presentó la dimisión precisamente porque, una vez conocido determinadas cuestiones, se planteó que dejara de asumir la responsabilidad que aquel momento tenía en la Dirección General del Servicio Canario de Salud. Pero recuerdo que el señor Conrado no es militante del Partido Socialista. Fue un error. Ahora, es verdad que es fácil hablar a todo pasado, pero no fue un error colocar a Conrado Domínguez teniendo en cuenta, bueno, pues todo lo que hemos conocido a lo largo de los últimos meses. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El señor Conrado es un gestor de la comunidad autónoma y todo el mundo reconoce su enorme profesionalidad cuando ha tenido determinadas responsabilidades al frente, en este caso, del Servicio Canario de Salud. Y bueno, tenía una responsabilidad distinta, no en este servicio, como funcionario de la comunidad autónoma. Y luego, bueno, en medio de la emergencia sanitaria, se consideró que era bueno que personas que tenían experiencia en la gestión sanitaria asumieran en esos momentos la difícil situación que vivíamos en esos momentos, y bueno, y eso se le dio la responsabilidad en aquel momento de la Dirección General del Servicio Canario de Salud, ¿no? Luego ha pasado lo que ha pasado, que ustedes conocen perfectamente, y cuando han pasado y cuando han habido hechos concretos, pues inmediatamente se han tomado las decisiones que ya todo el mundo conoce, ¿no? Hoy no es responsable en aquel gobierno, recordará que dimitió de aquel momento de sus cargos, y le insisto, no es mi miembro del Partido Socialista Obrero Español. Pues Sebastián Franquis, de verdad ha sido un placer poder hablar con usted. Yo le agradezco muchísimo que hoy nos haya aceptado entrar en este programa para dar explicaciones como portavoz parlamentario del Partido Socialista, como secretario general, al fin y al cabo, del Partido Socialista también en Gran Canaria, y con un hombre con mucho peso dentro de los socialistas canarios, porque al final hoy ha sido, supongo, un día muy intenso para ustedes, pero es de agradecer también que al menos den explicaciones con respecto a todo ese aluvión de noticias que estamos recibiendo en las últimas semanas. Así que muchas gracias y buenas noches. Agradecerle, y efectivamente no son momentos muy buenos para el Partido Socialista. Nosotros sufrimos una inmensa tristeza de ver lo que está ocurriendo, y que, por tanto, bueno, pues desgraciadamente somos un partido que hemos sido responsable de gobierno y podemos tener casos de corrupción. Pero lo que he dicho siempre en mi trayectoria política, lo fundamental cuando se detectan estos casos de corrupción es actuar de forma inmediata. Y creo que al Partido Socialista no se le puede reprochar que no haya actuado de forma inmediata cuando ha conocido los casos de corrupción, y en los últimos ejemplos que hemos hablado durante la noche es un ejemplo claro de eso. Se ha actuado con absoluta rapidez, ¿no? Y por tanto es lo que tenemos que seguir haciendo. Lógicamente estamos dolidos y tristes por lo que estamos viviendo, pero ante hechos como esta naturaleza lo que hay que actuar es con firmeza, con claridad, transparencia, y que las personas que han incurrido en estos hechos que asuman sus responsabilidades. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Sebastián Franquis, portavoz parlamentario del Partido Socialista. Yo quiero, antes ahora de comentar esta intervención de Franquis, así un poco más larga de lo habitual, pero ustedes entenderán que era necesario preguntar insistentemente por diferentes cuestiones vinculadas con ese caso Koldo, sobre todo por ese mensaje, el que hemos conocido hoy, que es la clave, porque aunque es verdad que se habla de un pantallazo de una conversación en la que habría participado el ministro Torres, la Guardia Civil no la incorpora al sumario y por tanto no contamos con esa información. No sé si porque no era lo suficientemente trascendente, pero aunque se nombre, insisto, no está incorporada. Sí que está incorporado este mensaje que pueden leer en sus pantallas. Buenas tardes, Antonio. Soy Nacho Díaz de Megalab. Te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas hablamos. Y la respuesta es: ahora te llamo, Nacho. Respuesta de Antonio Olivera, entonces director del Servicio Canario de Salud, viceconsejero del gobierno de presidencia del gobierno de Canarias. La pregunta que tenemos que hacernos, por cierto, importante, lo que ha dicho Sebastián Franquis, que hoy, en el día de hoy, a pesar de ese mensaje, dice Sebastián Franquis que no ha hablado con Antonio Olivera, que desde el partido no han hablado con Antonio Olivera, porque estaría muy bien que Antonio Olivera diera su explicación, sobre todo si se produjo esa llamada. ¿Hubo una llamada, Antonio Olivera, después de recibir ese mensaje? Y si hubo una llamada, ¿en qué términos?
Porque al final lo que sí que está claro es que hay una intención, y eso está probado, y por eso lo hemos preguntado a Sebastián Franquís, de la trama de acercarse al gobierno de Canarias a través de la figura de Antonio Olivera. Eso es un hecho que se demuestra, insisto, en ese mensaje. Lo que ocurrió después no lo sabemos. Los investigadores entiendo que no lo saben porque si no estaría reproducido en el sumario, pero sí que en cualquier caso Óscar centra todas las miradas, al menos en la figura de Antonio Olivera. Entre otras cosas, bueno, habría que ver, hay una incógnita, es decir, como dice David, si al final se produjo la llamada. Si en este caso Antonio Olivera, el que era de manera transitoria en aquella época director del Servicio Canario de Salud, en aquella época el consejero, por cierto, era Julio Pérez, hubo esa llamada que le pedía a esta persona implicada a petición de Koldo, ¿no? Esa es la incógnita que no sabemos. Desde luego, ha dicho el propio Sebastián Franquís que no ha hablado, que no le consta que el partido haya hablado con Antonio Olivera. Entiendo yo, sí que se ha producido, deduzco, una conversación entre el propio ministro... Que hoy no se haya hablado. Claro, hombre, de eso. yo me imagino que el ministro, es decir, Ángel Víctor Torres, habrá tenido alguna conversación telefónica con su hombre de máxima confianza, que es Antonio Olivera, que es su jefe de gabinete, es el hombre de máxima confianza, insisto, en estos momentos, de Ángel Víctor Torres. Y durante el gobierno del Pacto de las Flores, siendo Torres presidente, su hombre de máxima confianza ha sido, en este caso, su cerebro, Antonio Olivera. Hay que decir además también que el propio Sebastián Franquís es un hombre de mucho peso en el partido, porque Sebastián Franquís ahora es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero Sebastián Franquís fue consejero del gobierno de Torres, fue consejero de Transportes y Obras Públicas y Vivienda. Lo explicaba él. Y además es actualmente el secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria, donde está la fuerza del PSOE en Canarias. Pero ese dato, Óscar, es importante porque el ministro de Transportes era el propio Ábalos. Ábalos venía a las visitas, y lo sabemos todo, lo hemos visto, acompañado de Koldo siempre. Sí. O sea, lo que no puede negar, evidentemente no lo ha negado, es que conociera a la figura de Koldo. Entonces, al final, sí que tenía una relación muy directa, y a mí lo que me sorprende también es que el Partido Socialista no haya sido capaz de reaccionar a tiempo. Es verdad que ellos dicen, hemos sido contundentes una vez que hemos conocido los hechos, pero realmente esto no era previsible. Ellos no sabían, no tienen que tener un filtro para que figuras como Koldo García no se cuelen a ese nivel del poder. Por eso yo le planteaba lo que se planteará, me imagino yo, muchos militantes del Partido Socialista. Es decir, se lo planteaba directamente el secretario general del PSOE en Gran Canaria. Tiene que mirar mucho el PSOE con quién se rodea. Es decir, el Partido Socialista, muchos sectores del PSOE, muchas familias del PSOE en esta comunidad autónoma deben estar preocupados porque se rodean con unos personajes que desde luego llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que un señor, insisto, como Koldo sea el asesor de Ábalos? Insisto, ministro y secretario de organización, y que además también pasee con esa confianza, con ese poder, con el propio Ábalos, con dirigentes del Partido Socialista en Canarias, algunos actos de campaña. Insisto, 9 armas de fuego, 23 teléfonos móviles, 24.000 euros encontró la UCO en casa de Koldo. Y yo le planteaba también otro caso. ¿Cómo es posible que en este caso Conrado Domínguez, que por cierto, Conrado Domínguez, que ya se lo plantea el propio Franquís, fue secretario general técnico de Franquís en esa consejería, pero que Conrado Domínguez fue director del Servicio Canario de Salud con Coalición Canaria, el señor Baltar era el consejero y Conrado Domínguez el director del Servicio Canario de Salud. Y luego rescata el Partido Socialista Conrado Domínguez. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista permita que, por ejemplo, se lo planteaba, insisto, me parece significativo al secretario general del PSOE en Gran Canaria, el señor Franquís, que se permita una fluidez de una relación fluida, llamativa, inquietante entre el propio director del Servicio Canario de Salud y un personaje como Navarro Tacoronte? Es decir, insisto, que hablaba con una facilidad y entraba por ese despacho como Pedro por su casa. Eso, insisto, se lo tiene que mirar el Partido Socialista en Canarias. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta investigación. Insiste mucho el Partido Socialista en Canarias en que no hay ningún miembro de su gobierno investigado. Sí que es verdad que todo lo que estamos conociendo ahora forma parte de esa instrucción que se ha llevado a cabo en un juzgado de Madrid, pero ahora... Recuerdo que este caso ha sido asumido por la Fiscalía Europea, por tanto va a ser mucho más difícil que se puedan conocer detalles de esa investigación. Una vez que esto llega a la Fiscalía Europea, insisto, es mucho más difícil que se puedan filtrar esas informaciones como las que estamos conociendo ahora, y gracias a esto que estamos conociendo podemos poner un poquito de contexto a todo lo que está ocurriendo. Un último dato antes de cambiar de asunto, porque insisto, tenemos otros muchísimos asuntos delicados que abordar en esta noche. Ese mensaje que veíamos en pantalla, esa prueba de la intención de
la trama Koldo de llegar directamente a una persona que podemos denominar la mano derecha de Ángel Víctor Torres se produjo en el mes de septiembre de 2020. En ese mes, Antonio Olivera, justo en ese mes, fue cuando dejó el Servicio Canario de Salud para ser nombrado viceconsejero de presidencia del Gobierno de Canarias. Bueno, este asunto va a seguir dando titulares, vamos a seguir conociendo informaciones y por supuesto las vamos a seguir analizando aquí y en paralelo, ya lo saben, esto va a tener un recorrido todavía muy largo, por supuesto, en la vida judicial, pero también a nivel político y parlamentario en la Cámara Autonómica. Pero fíjense, quien era consejero de Sanidad, por cierto, en la pasada legislatura en Canarias, era Blas Trujillo, en aquella época en la que también ocupaba la dirección del Servicio Canario de Salud, como explicaba Óscar, la figura de Conrado Domínguez. Blas Trujillo, un dato que ha pasado desapercibido y que hoy queremos poner sobre esta mesa porque, insisto, no se ha contado como noticia y a nosotros nos parece no solo noticiable, sino una cuestión destacada, porque además no es la primera vez que Blas Trujillo toma una puerta giratoria. Blas Trujillo, el que fuera consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, es hoy el director de Relaciones Institucionales del Grupo Newport. El Grupo Newport a ustedes les sonará porque es quien promueve, por ejemplo, el Dreamland, el proyecto de esos platós cinematográficos que en su momento se iban a instalar en Fuerteventura, que generaron muchísima polémica, que entre otras cuestiones recibieron el apoyo del PSOE de Fuerteventura y de su secretario general, entonces presidente del Cabildo, Blas Acosta, y que ahora ha sido asumido por la isla de Gran Canaria después ante todas esas dificultades para poder salir adelante en Fuerteventura, porque entre otras cosas se quería construir muy cerca de las dunas de Corralejo, muy cerca de un espacio natural protegido. Pero lo cierto es que Blas Trujillo, en ese momento, que era consejero de Sanidad, no tenía una relación directa con el expediente de Dreamland sobre el que tenía que informar el Gobierno de Canarias, o con otra cuestión en la que el Grupo Newport es promotor, esa ruta marítima entre Tarfaya y Puerto del Rosario, en Fuerteventura. También está detrás de esto el Grupo Newport, que, como les digo, es un grupo empresarial muy potente en estos momentos operando en Canarias, y ahí ha ido a parar el propio Blas Trujillo. Pero no es la primera vez, se lo decía, ya en el pasado, siendo un alto cargo también del Partido Socialista, dejó la política para sumarse al Consejo Asesor de Endesa, de esa multinacional eléctrica de la que también formó parte. Es un viejo conocido de las puertas giratorias. Y aunque es verdad que esto es legal, porque al fin y al cabo no había una relación directa. Ustedes saben que la ley establece una incompatibilidad de 2 años cuando tú has participado en contratos o has tenido relaciones desde tu administración con la empresa a la que te vas a ir. Ese caso quizás no se da con Blas Trujillo, pero sí que es verdad que cuanto menos es significativo la facilidad con la que Blas Trujillo pasa de lo público a lo privado, y teniendo en cuenta que el Partido Socialista es clave en el impulso de 2 proyectos que el Grupo Newport promueve, bueno, pues cuanto menos es éticamente cuestionable, Óscar, la figura de Blas Trujillo. En este caso son las puertas giratorias, ¿no? Con la facilidad que dejan el ámbito de poder, es decir, responsabilidades públicas, y el salto tan rápido a empresas privadas y con mucha influencia. No a cualquier empresa privada, con mucha influencia y en algunos proyectos relevantes en esta comunidad autónoma. Blas Trujillo, como dice, fue consejero de Sanidad de la comunidad autónoma. Blas Trujillo pertenece al Partido Socialista de Gran Canaria, en este caso a la agrupación socialista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y además también tiene un recorrido importante dentro del PSOE, porque Blas Trujillo fue, si no me equivoco, cuando Jerónimo Saavedra, paz descanse, fue alcalde de la ciudad de Las Palmas. En este caso formó parte de su gobierno como concejal, insisto, Blas Trujillo, de la capital Ha sido diputado autonómico, insisto, tiene un gran recorrido, fue rescatado después por el Partido Socialista, insisto, en la pasada legislatura. Bueno, esto un dato importante que queríamos comentar porque, insisto, ha pasado desapercibido, a pesar de que públicamente incluso hemos visto a Blas Trujillo reunirse ya con el Gobierno de Canarias. Es curioso, ¿no?, el que fuera consejero. Hombre, evidentemente a nadie se le escapa que estas empresas buscan a personas que hayan tenido relación con la administración. Ocurre con el caso de Cuna del Alma, con Andrés Muñoz, una persona que fue gerente de la empresa Metropolitana. Al final se buscan a personas que tienen buena relación con la administración para fomentar e impulsar los negocios privados. Y ustedes me dirán que aunque no sea legal, yo creo que cuanto menos tenemos que, o que ustedes miran, aunque esto sea legal, nosotros tenemos que
plantearnos si es ético, si realmente es ético que estas cuestiones ocurran. Porque al final, imagínense que Blas Trujillo vuelve de nuevo al gobierno de Canarias en el futuro. Oye, ¿cuántas cosas y cuántas preguntas podríamos hacernos, ¿no, Óscar? Y si no me equivoco también en este caso, si no me equivoco, Blas Trujillo fue además también presidente, estuvo al frente del Consejo Económico y Social de Canarias, ¿no? Un órgano también que toma muchas decisiones empresariales con agentes económicos y sociales en esta comunidad autónoma. Bueno, vamos a cambiar porque el otro gran asunto del día, la otra gran noticia que ha conmocionado a un sector como el sector primario. Hoy no se habla de otra cosa, ya se lo aseguro yo, en el campo en Canarias. Vamos a ver el titular primero de Canarias 7, que es quien ha adelantado esta información que ya han reproducido, por ejemplo, la agencia EFE y otros medios de comunicación. El presidente de COAC explotaba en sus fincas a menores migrantes de un centro que dirige su hija. Están haciendo referencia a Rafael Hernández, presidente de COAC, que, insisto, explotaba en su finca, según Canarias 7, a menores migrantes de un centro que dirige su hija. Toda esta información surge a razón de una inspección de trabajo que se realizó el pasado 20 de junio de 2023 y a partir de ahí sobre unos hechos. Ahora hablaremos de la versión del propio Rafael Hernández. Nosotros hemos hablado con él hoy, hemos intentado que interviniera en el programa, nos ha dicho que hasta ahora era imposible, pero sí que nos ha atendido, sí que hemos podido preguntarle, sí que nos ha dado su versión sobre los hechos. También se la ha dado a Óscar Martín, me gustaría escucharle ahora en Onda Cero Canarias, pero quédense con el contexto de todo esto. No solo como presidente de COAC, Rafael Hernández, sino como presidente de una asociación a través de la cual se monta un centro de acogida para menores migrantes que, como recuerden, son competencia del gobierno de Canarias, que es quien los tutela en un momento en el que estaban llegando muchos menores migrantes a Canarias y según su versión, ahora ahondaremos en eso, pues él firma un convenio de colaboración para que, fíjense ustedes, juntando las dos cuestiones de su vida, digamos, la gestión por parte de su hija de ese centro de menores migrantes, esos menores migrantes o algunos de ellos, según él, aquellos que se acercaban ya a la mayoría de edad, hicieran una especie de cursos de formación para conocer cómo se trabaja en el campo. Lo que pasa es que lo hacían en sus propias fincas, en sus propios terrenos, según Canarias 7, cobrando 20 y 25 euros, según él, sin cobrar nada, en los que se les enseñaba simplemente como una cuestión de formación, versión de Rafael Hernández, a trabajar en el campo y también se les enseñaba idiomas. Esto es lo que nos ha contado, pero quédense con esa relación, es decir, el presidente de la COAC acaba montando una asociación que gestiona un centro tutelado a cuyo frente está su hija, y menores de ese centro tutelado, porque esto sí que es un hecho, acaban en las tierras, en las fincas del propio Rafael Hernández, trabajando a través de un curso de formación, a través de un trabajo remunerado o no, pero todo de una manera cuanto menos sospechosa. Óscar, este asunto también ha sido denunciado en la Fiscalía, según Rafael Hernández, por un trabajador que fue despedido por su parte y que, como venganza, bueno, pues ha llevado este asunto ante la Fiscalía. Cuanto menos, Óscar, un tema muy turbio, muy delicado, sí, y que genera muchas preguntas. Sí, muy también delicado. Ya, de hecho, ahora les cuento, por lo menos, has hablado también con él, esta tarde hablaba yo con él en la radio, en una entrevista en profundidad para conocer su versión, pero sí quiero decir que esta misma mañana el gobierno autónomo, es decir, concretamente la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, nos ha contado a los periodistas que, bueno, pues que se han enterado por la prensa, como nos hemos enterado muchos esta mañana a través del Canarias 7, este rotativo de Gran Canaria, que nadie se han puesto en contacto con ellos, que nadie les ha trasladado ninguna indicación, en este caso bien la Inspección de Trabajo, Seguridad Social o la Fiscalía, para que tomen acciones, pues por ejemplo de manera cautelar, cerrar por ejemplo de manera cautelar ese centro. No lo han hecho porque nadie todavía, insisto, les ha dado esa indicación, pero que sí, según ha dicho la señora Delgado, se han dirigido, le han trasladado un escrito a la Fiscalía, en este caso provincial de Las Palmas, que al parecer, insisto, podría, no sé si ya, según el Canarias 7, hoy ya se ha dado traslado de esa denuncia, no lo sé, o se va a trasladar en las próximas horas, no lo sé, pero que bueno, le han pedido a la Fiscalía que por favor le remita la documentación necesaria, toda la información necesaria para actuar en consecuencia o no, según ha dicho la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma. A mí lo que me ha dicho de entrada el propio Rafael Hernández es lo siguiente: ha negado los hechos, dice que todo lo que está trascendiendo es absolutamente falso, que no tiene ninguna sanción,
que ya esta tarde mismo, cuando yo hablé con él, estaban valorando, estaban tratando de iniciar ya los primeros pasos de medidas legales, las medidas legales oportunas correspondientes a esto que está trascendiendo y que afecta a la figura del propio Hernández. Bueno, él dice que sí, bueno, reconoce que tiene una hija que es la directora de ese centro, ¿no?, donde están esos menores, centro que está bajo la tutela, bajo la inspección, en este caso, del gobierno autónomo. Y que se monta a través de esa ONG que él preside, que él es el presidente, claro, y la hija lo gestiona. Y que se llama, por cierto, Óscar, que creo que es importante, Oportunidades de Vida. Cierto. Dice que, bueno, que yo le pregunté si se conocía el denunciante, esa persona anónima, me dice que el denunciante es una persona que se despidió en su momento y que por enfado presenta esa denuncia. Que no es consciente, no sabe cuándo se presentó esa denuncia, está tranquilo, dice, que él tiene una trayectoria buena, dice lo que le sorprende, según sus palabras, que él tiene una trayectoria buena que todos conocen y que ahora de repente es un gamberro. Sí, por tanto, que no es creíble, son las palabras del propio Hernández. Sí que es verdad que me reconoce, yo le insistía en esa entrevista, y me reconoce un dato que me parece llamativo. Después de decir que todo era falso, me dice que el año pasado, hace un año, efectivamente fueron unos inspectores a su finca y le pidieron documentación y listo. Yo le pregunté que qué tipo de documentación o cuál era el motivo de haberse presentado inspectores, insisto, hace un año en esa finca, que lo desconocía, que bueno, decía que estaban haciendo su trabajo. Poco más me contó, insisto, sobre esa visita, me parece llamativa, significativa, hace un año de inspectores a su finca, insisto, a la finca del propio Rafael Hernández. Y dice, bueno, en definitiva, que es evidente, dice que bueno, le sorprende todo lo que ha salido, pero que es evidente que esto sale ahora, que le están atacando su imagen después de haber estado liderando reivindicaciones, estando además también exponiéndose en los medios de comunicación durante estas movilizaciones defendiendo al sector agrario, y le sorprende que ahora, insisto, cuando él se ha expuesto, es lo que me dice el propio Hernández, defendiendo su sector, en este caso el sector primario, le salte ahora mismo, insisto, esta información. Sobre ese programa de formación, él nos decía también a nosotros que reconocía que evidentemente también se había producido esa inspección. Él niega los hechos concretos como los narra el periódico Canarias 7, pero sí que reconoce que tenía a esos menores en su finca, pero a través, insisto, de ese programa de formación, y asegura que ese programa había sido auditado, un programa que en principio se produciría o sería consecuencia de un convenio con el Servicio de Empleo Público, con el SEPE. Y bueno, vamos a ver cómo queda todo esto. Esto ya está en la mesa de la Fiscalía. Es importante saber cómo ha quedado ese expediente administrativo. Canarias 7 no aclara cómo culminó ese expediente administrativo abierto por la Inspección de Trabajo. Él asegura que se archivó, eso nos ha contado a nosotros, sin encontrar ninguna responsabilidad. Eso explicaría que este asunto se haya llevado ahora a la Fiscalía y no antes, pero también es verdad que sigue habiendo muchas dudas, y que esa relación que sí que existe evidentemente entre el centro que dirige su hija, esa ONG que él monta, y al final, bueno, pues esos menores que acaban en su finca con un programa de trabajo, un programa de formación o no, eso es lo que habrá que aclarar ahora, son hechos que están ahí, ¿no? Y que cuanto menos generan, insisto, muchas preguntas. Y vuelvo a repetir, hoy no se habla de otra cosa, Óscar, en el sector primario, porque al final Rafael Hernández es un histórico, un líder del sector primario, claro, entonces, en este caso en Canarias, y como yo decía recientemente, ha estado liderando las movilizaciones de los agricultores y ganaderos, insisto, en Canarias durante los últimos días. Es nada más y nada menos que un histórico, un conocido del sector, el presidente de COAG Canarias. Habría que ver a partir de ahora, según trascienden estos hechos, insisto, esa es la versión que nos traslada el propio Rafael Hernández, que como decía, no ha podido. Te has puesto en contacto además también durante las últimas horas con el señor Hernández. Bueno, yo lo que sí te puedo asegurar es que hoy lleva todo el día reunido, porque cada vez que lo llamaba me decía que estaba en una reunión, y me creo que estuviera en una reunión, porque hoy no habrá insisto, no ha habido otro tema de conversación. Yo de hecho, cuando lo llamé y entró en la radio, estaba en esa en esa reunión tratando de valorar esta situación, y donde más me decía, como novedad, que que en esa reunión estaban tratando, insisto, de tomar ya las primeras medidas oportunas, legales, que ellos consideran. Habría que ver a partir de ahora, insisto, si se admite a trámite en la Fiscalía Provincial esa denuncia de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, y por otro lado, en base a esa denuncia, si se admite, insisto, a trámite o no, y estar atentos a la información que traslada la Fiscalía en consecuencia a la petición que ha hecho la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma y las decisiones que pudiese tomar o no en torno con respecto a ese centro. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad porque tenemos todavía muchos asuntos que tratar. Tenemos que organizar un poco la escaleta. Hoy se nos ha ido un poco de las manos esa conversación, pero creo que era necesaria con Sebastián Franqui. Son asuntos muy delicados los que estamos tratando y requieren que se traten en profundidad.
un pequeño descanso en publicidad y volvemos para hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el municipio de Gáldar y una manifestación convocada para este sábado por la supuesta privatización de una residencia de mayores. Se lo contamos, insisto, a la vuelta de publicidad. Bueno, se lo comentábamos antes de la publicidad, todas las miradas están puestas también ahora en el municipio de Gáldar y en esa manifestación que va a ocurrir este próximo sábado, día 9 de marzo, porque está prevista que los trabajadores y trabajadoras de una residencia de mayores convocados por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras protesten por la privatización de la residencia de mayores de Gáldar. Óscar también ha hablado con representantes de los trabajadores. Estos días, en este caso, bueno, esa manifestación el sábado, como dice, a 11 de la mañana, si no me equivoco, desde el centro de salud hasta el propio ayuntamiento. Ellos lo que están denunciando es la privatización de esa residencia, de ese centro de mayores de Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Les sorprende a ellos lo que están denunciando, que cómo es posible que se trate en este caso con esa privatización de que el gobierno municipal fomente o participe en este caso de que una empresa privada, una gestión privada haga negocio, y que en este caso al contrario, que es lo que piden los sindicatos, es el propio ayuntamiento, el gobierno municipal, quien tiene que hacer todo lo posible, hacer todo el esfuerzo para incrementar, mejorar y fortalecer los servicios públicos, en este caso los propios servicios, repito, de esa residencia de mayores. Bueno, vamos a profundizar en este asunto y vamos a saludar en directo a Pepe Mederos, que es el secretario general del sindicato de la Federación del Servicio a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Gáldar. Pepe, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches. Lo primero, ¿por qué se van a manifestar? Hemos dado un pequeño resumen, pero me gustaría escucharlo de voz de usted, que al final conoce muy bien la realidad de ese centro y también del propio Ayuntamiento de Gáldar. Vale, la manifestación consiste porque nosotros no entendemos que una residencia pública, como es la de Genoveva Pérez en Gáldar, que lleva todo este tiempo funcionando de manera pública, ahora se vaya a externalizar. Ellos le usan el término de externalizada, de gestión indirecta, que evidentemente es muy similar a la privatización. Lo que está claro es que va a terminar dinero público, va a terminar en ganancias de una empresa privada. Ese dinero no va a terminar en manos de los ciudadanos y ha salido de los impuestos. Y eso también va a mermar en la calidad de la atención a los usuarios. El grupo de gobierno ha puesto como ejemplo, oye, vamos a funcionar como el Pino. Hombre, pues vaya a la prensa, mire las quejas que hay del Pino. O Taliarte, o Terminal. Es que tenemos que tener que los empleos públicos, el servicio público, si lo gestionamos directamente, siempre va a ser más eficaz. De hecho, hay una tendencia desde el 2016 en muchísimos municipios de España y a nivel de Europa que están recogiendo, o sea, remunicipando los servicios que anteriormente habían sido externalizados por las crisis institucionales o por el boom de privatizar o de externalizar o de gestión indirecta. Al día de hoy la tendencia es a la inversa. Entonces, oye, ¿por qué externalizar una cosa y no mantenernos con un servicio público? Además, Pepe, hay una cuestión que es un hecho y es que se ha demostrado, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto, como siempre el trato y el servicio cuando se trata de personas mayores, de personas vulnerables en general, siempre es mucho más riguroso, mucho más exquisito en los centros públicos o de gestión directa que en los centros que están privatizados o externalizados. A mí no me gusta hablar de externalizar porque al final parece un eufemismo para no decir que se privatizan realmente esa atención y esos servicios. Pero a mí sí me gustaría preguntarle, Pepe, si hay algún hecho por el que se justifique esto, es decir, el ayuntamiento, ¿cómo lo justifica? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema de gestión? ¿Por qué quieren dar este paso? Vale. Según los argumentos del ayuntamiento, es por las cuestiones de las IT, de las bajas del personal. Pero claro, lo que no comenta el grupo de gobierno es que en el 2012, cuando el ayuntamiento de Gáldar fue el primero en hacer un ERTE en una administración pública, se redujo lo que es en cuestión de auxiliares, porque redujeron la plantilla general, pero los auxiliares, que son los que tratan directamente con los usuarios, con los residentes, pasaron de 27, los redujeron a 20.
y había un número de usuarios que eran de 40. En el 2014 aumentaron a 48 usuarios, pero no han aumentado la plantilla. Pasaron de tener un ratio de 6 usuarios por auxiliar a 12. Entonces, claro, esa carga durante todo este tiempo, más la suma del COVID, que sí que tenemos que alegrarnos y decir que los compañeros, juntos con la dirección, con todo el mundo, porque fue así, un trabajo en equipo. Ahí no quedó de otra, se trabajó todo el mundo, codo con codo, y no hubo ni un fallecido. No hubo un contagio masivo. Al contrario que en otras residencias. Y lo mismo pasó en Madrid. Hay unos estudios, estadísticas, en las que hablan de que las residencias públicas gestionadas directamente tuvieron un porcentaje muy bajo de fallecidos. Al contrario que las públicas gestionadas con empresas privadas. Entonces, no sé qué es lo que realmente queremos para Galda. ¿Se conoce qué empresa va a gestionar la residencia? Espero que por lo menos la empresa que vaya a gestionar la residencia tenga experiencia considerable en la gestión de un centro de mayores, porque luego pasa lo que pasa. Sí, según la información que tenemos es ICOT, que es la misma empresa que está gestionando el Pino, la residencia del Pino. Ya. ¿Y a todas estas qué dice el alcalde Teodoro Sosa, el gobierno municipal? Hombre, la versión de ellos, que de esta manera ICOT tiene una varita mágica que por lo visto va a acabar con las IT. Lo cierto es que con ICOT ya ha habido, experiencia sí que tiene Óscar en este sentido ICOT, pero también es verdad que allí donde ha estado ha habido también muchas críticas de usuarios cuando ha gestionado servicios sociosanitarios. Pero en cualquier caso, decía usted antes, yo me quedaba con eso, que un poco la excusa es lo de las bajas de personal. ¿A qué se refiere en concreto el ayuntamiento? ¿Cómo que las bajas de personal? ¿Que se cogen bajas los trabajadores? Sí, ¿por qué se producen las bajas? Claro, es que nosotros entendemos que es una falta de respeto a los derechos que tienen los trabajadores y cualquier ciudadano. Si tienes una incapacidad temporal, pues, oye, tú no la coges porque te da la gana. O sea, hay un facultativo detrás que es que viéndote, examinándote, oye, usted no está en condiciones de ir a trabajar. Entonces, claro, falta un poco el respeto, por así decirlo, a la plantilla, pero es que también está poniendo en entredicho la profesionalidad de los facultativos. Otra cosa, porque el ayuntamiento lo que tiene que preocuparse también, aparte de externalizar el servicio, preocuparse por qué se están produciendo esas bajas, ¿no? Digo yo. Efectivamente. Sí hicieron estudios de estructuras, hicieron un montón de estudios que ellos han publicitado diciendo que lo han hecho, pero sí que no han hecho un estudio de salud laboral para analizar por qué vienen esas bajas. Y no es otra que la sobrecarga que tiene la plantilla. Y claro, también nos choca un poco que, claro, las compañeras, las delegadas, desde el 2022 están, oye, vamos a intentar cambiar el planning de trabajo para ver de qué manera se puede aliviar para que no haya tanta carga, para que no haya un auxiliar que se tenga que hacer cargo de 12 usuarios. Son usuarios de nivel 3, tienen una dependencia bastante alta. Y entonces, bueno, ya en febrero también se presentaron un escrito y no hay manera de llegar a un acuerdo de que se apliquen las condiciones, o sea, los planteamientos que nosotros proponemos, que no generan ningún gasto. Es simplemente una reestructuración con la plantilla actual. Teodoro Sosa, el alcalde, se ha puesto en contacto con ustedes después de ese anuncio, esa rueda de prensa en la que anunciaban esa manifestación del sábado. ¿Ha habido algún intento por evitar esta protesta? No hemos tenido ningún contacto directo después de nosotros informar. Y claro, lo que es el grupo de gobierno, el ayuntamiento ya tenía constancia de semanas atrás de la manifestación, porque eso lleva unos trámites previos. Hay que informar a la subdelegación del gobierno y hasta a su vez pues informa al ayuntamiento por si hay algún impedimento. Por lo tanto, ya ellos eran conocedores antes de nosotros hacer la rueda de prensa. Pues nosotros, Pepe Mederos, gracias por atendernos. Vamos a estar muy pendientes de esa manifestación, pero sobre todo del desenlace de esta cuestión, y vamos a intentar que el ayuntamiento nos atienda y nos dé alguna explicación para que explique, si puede ser en profundidad, por qué han tomado esta decisión y, por ejemplo,
para que resuelva algunas de las preguntas que yo creo que se plantean después de su intervención, ¿no? Como con respecto a esas bajas, ¿por qué no se hace un plan de salud? ¿Por qué no se intenta buscar una solución en lugar de utilizar pues eso, un recurso a una empresa privada que al final no deja de ser una empresa que tiene sus intereses económicos? Y siempre que los intereses económicos, el negocio, entra en algo tan sensible como la salud o la situación sociosanitaria de las personas mayores, bueno, pues normalmente suele haber problemas y eso es algo que hay que intentar evitar. Así que muchísimas gracias, Pepe, y mucha suerte. Estaremos muy pendientes, insisto, de esas protestas. Bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Óscar, la verdad que un tema delicado. Vamos a intentar hablar. A ver si Teodoro Sosa, que además es una persona muy dada a atender a los medios de comunicación, nos atiende. Explica el motivo de por qué, ¿no? ¿Por qué toma la decisión de externalizar o privatizar, en este caso, un servicio esencial tan importante, tan delicado como es, insisto, la gestión de un centro de mayores? Bueno, vamos a quedarnos en Gran Canaria, Óscar, porque finalmente ha saltado la noticia que muchos esperábamos que ocurriera teniendo en cuenta los hechos de los que estábamos hablando y la investigación que en su momento puso en marcha la Fiscalía. Ven este titular de Canarias 7 sobre lo que ha ocurrido en San Bartolomé de Tirajana y en Santa Lucía de Tinajana, porque ustedes recordarán esa fiesta de los habilitados nacionales, esa fiesta de los funcionarios en las que se gastaron $500 000 y que fue denunciada, entre otras personas, porque hoy es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé, Alejandro Marichal, de Coalición Canaria. Querella de la Fiscalía contra Conchi Narváez, contra García y las hermanas Naya por la fiesta de los habilitados nacionales. Por tanto, querella de la Fiscalía contra la exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, contra el actual alcalde de Santa Lucía de Tirajana y contra la interventora, insisto, contra 2 de las trabajadoras que pusieron en marcha este expediente. Lo que se investiga por parte del Ministerio Público, o lo que se va a investigar por parte del juzgado, una vez que el Ministerio Público haya considerado que hay indicios suficientes para presentar una querella y para que se investigue, es si en ese proceder de ambos ayuntamientos, bueno, pues realmente se gastaron de manera correcta ese $500 000 de dinero público, insisto, $500 000, Óscar, en una fiesta. En su momento hablamos con Alejandro Marichal, hoy hemos intentado que Alejandro Marichal, que al final fue la persona denunciante de este asunto, hoy concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde o vicealcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, nos atendiera. Recordarán que lo hizo hace algunos meses cuando saltó la polémica. Hoy no ha podido ser porque además están hoy había pregón, están en época de fiestas, era complicado, pero vamos a intentar seguir trabajando para que nos atienda el martes, porque yo creo que es importante conocer su visión de los hechos y también, por supuesto, vamos a intentar hablar con las 2 alcaldías. Recuerden que en San Bartolomé de Tirajana ha habido un cambio de gobierno, no así en Santa Lucía, que sí ha habido un cambio de pacto de gobierno, pero el alcalde sigue siendo el mismo. En aquella época era la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, una conocida del PSOE de Gran Canaria, una histórica además, forma parte, por cierto, de la organización que dirige, ya que estamos, Sebastián Franqui, en la isla de Gran Canaria, y Francisco José García, de Santa Lucía de Tirajana, en este caso de Nueva Canarias. Bueno, pues la querella, al parecer, está firmada, en este caso la ha asumido la delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía, Evangelina Ríos, y se dirige, como decías, contra estas 2 personas, también en este caso con otras más personas, en este caso interventores, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y prevaricación, presuntos delitos, insisto, malversación de caudales públicos, falsedad y prevaricación. Al parecer fue presentada el pasado viernes y, bueno, en este caso, aparte de las personas que hemos nombrado, también parece ser que también figuran, en este caso, bueno, pues otras personas, como algunos administradores de algunas empresas, algunos técnicos de sonido, audiovisuales, etcétera. Vamos, lo importante, lo más relevante son, repito, la que fue alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y el alcalde de Santa Lucía de Tirajana. Bien, dicho esto, decías que en este caso Alejandro Marichal ha sido clave. Hay que decir además que en el anterior mandato llegó a gobernar el Partido Socialista con la señora Concepción Narváez, con Coalición Canaria, era la alcaldesa, y Alejandro Marichal, de Coalición Canaria, el teniente alcalde. En un momento determinado del mandato, por cierto, llevaba al área de turismo el propio Alejandro Marichal, importante además también, más palomas, ahí hubo un problema, incluso diferencias, yo creo, además también en cuanto a la hora de gestionar el turismo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, pero de repente, a mí me sorprendió, en un determinado momento la propia alcaldesa, supuestamente por pérdida de confianza, rompe el pacto y echa del gobierno a Alejandro Marichal. Y ahora, en antecedentes políticos, gobierna el Partido Popular con un histórico, un conocido, Marco Aurelio Pérez, que ya fue alcalde durante muchos años, además con mayoría absoluta en San Bartolomé de Tirajana, fue consejero del Cabildo de Gran Canaria, fue el candidato independiente del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con Coalición Canaria, en este caso regresa al poder el propio Alejandro Marichal.
Independientemente de lo que vaya a decidir la Fiscalía, ya nosotros contamos, yo conté en su momento que me parecía un despropósito, ¿no? Que además en tiempos de incertidumbre económica, como ocurrió en ese mismo momento, de una situación además también preocupante económicamente hablando, donde además los ayuntamientos, la administración estaba haciendo un llamamiento a la opinión pública de entre todos abrocharse el cinturón, de repente un ayuntamiento potente además también, insisto, hace un derroche tremendo, una fiesta de este tipo, pero incentivando en este caso a funcionarios, es decir, a empleados públicos del propio ayuntamiento. Desde luego, ahí lo que investiga, entre otras cosas, que creo que es el grueso, la Fiscalía, es presunto delito de malversación de caudales públicos. Y ahí nadie pidió perdón. ¿Sí? Nadie pidió perdón. Sin embargo, es decir, los dos propios ayuntamientos consideraban que, bueno, que lo estaban haciendo bien. Desde luego me pareció una falta de respeto a la ciudadanía, un despropósito, sobre todo por un derroche no justificado, insisto, para la opinión pública. Veremos qué ocurre ahora en cuanto a esa investigación por parte de la Fiscalía. A ver, que aquello fue una fiesta por todo lo alto, con actuaciones con artistas de primera línea. Y algún destacado dirigente del Partido Socialista también, con poder destacada, acudió a esa fiesta. Hombre, al final supongo que las invitaciones llegaban a todos los ámbitos y a más de uno, quizás al que más le gusta un poquito la verbena, pues habrá acudido a esa fiesta, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Hablábamos antes de menores migrantes. Lo cierto es que siempre recibimos noticias complicadas sobre cómo se gestiona, cómo se tutela. Es complicado también, porque al gobierno de Canarias le ha cogido con el pie cambiado, sin capacidad, sin recursos para poder atender la llegada masiva de personas migrantes, entre ellos la de los menores migrantes. Y lo cierto es que a veces se toman decisiones, bueno, pues cuanto menos equivocadas por las administraciones, o vemos problemas para la identificación de la edad, vemos estas sospechas sobre cómo se utilizaba un centro en Gran Canaria de acogida por parte del presidente de la ONG, que a su vez el presidente del sindicato de agricultores, para trabajar en su finca. Bueno, todo lo que le hemos contado en el programa de hoy, y además esto que publicaba Canarias Ahora. El Cabildo de Lanzarote decide que los menores migrantes no usen el transporte público por su seguridad. La Red de Solidaridad con las Personas Migrantes describe la medida como discriminatoria y arbitraria. No se protege a un colectivo vulnerable excluyéndolo aún más. Recuerden que los hechos tienen que ver a raíz de un vídeo que se viralizó en el que en una guagua de Lanzarote a dos menores migrantes eran increpados por una tercera persona, por un adulto, y al final pues ellos se rebelaron llamándolo racista. Aquello acabó en una trifulca entre las tres personas, y la decisión que ha tomado el Cabildo de Lanzarote es prohibir a los menores migrantes utilizar el transporte público, realizar el transporte de manera a través de una empresa, de un servicio privado, digamos, o particular, que no va a ser el servicio del transporte público, para evitar, según el Cabildo de Lanzarote, o por seguridad a las personas migrantes. Pero claro, uno se puede hacer muchísimas preguntas, porque ¿cómo es posible que al final se castiga a las víctimas, ¿no? O sea, ¿qué sociedad vivimos en la que se castiga a las víctimas? Mañana, que es 8 de marzo, bueno, con el machismo esto lo hemos vivido en muchísimos ámbitos, como muchas veces se le suele decir a las mujeres que no salgan por las noches para que no sufran, por ejemplo, agresiones sexuales, y permítanme la comparación o el ejemplo. Imagínense que la solución sea prohibir a las mujeres salir por las noches. No, bueno, lo que hay que hacer es gestionar o articular políticas para que las mujeres puedan salir por las noches sin que sean víctimas de agresiones sexuales. Y como este ejemplo les podría poner muchísimos. Con el caso de los menores migrantes, que al final son también personas vulnerables, ocurre lo mismo. ¿Cómo puede ser que a la víctima sea la que se le prohíba utilizar el transporte público, que se condene a la víctima, que la solución sea que la víctima no tenga derecho a utilizar el transporte público, porque al final a quien se está premiando realmente es al agresor? En cualquier caso, es verdad que desde el Cabildo de Lanzarote, en principio, lo que se defiende, Óscar, y tú has hablado con el consejero responsable, con Marcia Acuña, es que esto se hace por el bien de los menores. Sí, hablé el pasado lunes con Marcia Acuña, el consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote, por su seguridad. Le preguntaba los motivos. Bueno, se percataron, se enteraron a través de ese vídeo que se hizo viral, al parecer en una trifulca, un enfrentamiento, un incidente entre un individuo, una persona, y los menores migrantes no acompañados, que en este caso, bueno, pues parece ser que se encuentran internados, en este caso que conviven en el centro de la Santa, ¿no? De las Santas, por el albergue de la Santa en la isla de Lanzarote. La medida, insisto, viendo el vídeo, pues la más oportuna, que ellos tomaron esa decisión, es pues tratar de que fueran en vehículos particulares y no, en este caso, transporte público, por su seguridad, para evitar que se produzca o que se pudiese producir un hecho de esa característica. Pero es que eso también puede pasar en la calle, claro, entonces no van a poder salir a la calle. Por supuesto, desde luego, porque ahí tiene un problema, en este caso, el Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Por qué? Porque en estos momentos es verdad que se ha aliviado la situación, ya lo ha venido advirtiendo por activa y por pasiva Jesús Machín, que es el alcalde de Tinajo.
nombro al alcalde de Tinajo porque La Santa está en este municipio de Lanzarote, diciendo que además estaba saturado, desbordado, el centro, el albergue de La Santa desbordado, que no reúne las condiciones, porque además también el gobierno, en este caso central, bueno, situó o se fijó en el albergue de La Santa de manera provisional. Así se lo trasladaron incluso en las administraciones superiores al propio Machín, que iba a ser provisional. Ha pasado el tiempo y continúan todavía los menores migrantes en ese centro donde le habían dicho que era provisional, y de ahí en su momento el malestar, el enfado del propio alcalde de Tinajo. En estos momentos hay 100 menores, un centenar de 100 menores, me confirmaba el propio Acuña, un centenar de menores inmigrantes no acompañados en La Santa. Él no comparte ese modelo, dice que hay que cambiar el modelo, insisto, porque no es el modelo adecuado para acoger a este tipo de personas. En este caso, nada más y nada menos importante, es un tema delicado, son menores migrantes no acompañados. En este caso hay en la isla, asume la tutela en la isla, tanto el Cabildo como la comunidad autónoma, de alrededor de unos 250 menores no acompañados. Agradeció la colaboración del gobierno y además ha vuelto a insistir, ya que estamos, lo digo el propio Acuña, que la implicación del resto de comunidades autónomas, mayor implicación del gobierno de España, porque ha recordado el propio Acuña que en estos momentos en Canarias, y ese es el dato cierto, hay unos 5.500 menores migrantes no acompañados. Bueno, vamos a continuar, Óscar, y al final hay una cuestión que es muy importante y que nosotros defendemos aquí, que es la transparencia. Al final la ley de transparencia se convierte en una herramienta muy útil, sobre todo para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los periodistas, para conseguir datos. Porque hay cuestiones que generan debates, que al final son debates yo creo que muy sanos y necesarios, pero después también es importante tener los datos. Vean este titular de Canarias Ahora, porque se habló mucho de esa reciente visita al Papa, al Vaticano, del presidente del gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, y del vicepresidente Manuel Domínguez. Uno se puede cuestionar si en un estado aconfesional se tienen que realizar este tipo de visitas, al final pagados con dinero público. Pero lo importante para hablar de esto es tener el dato. ¿Cuánto costó ese viaje? Bueno, pues costó exactamente 9.351 euros fue el coste de esa expedición, según le han contestado por vía de transparencia a Canarias Ahora. La visita, como saben, fue entre los días 14 y 16 de enero. Por lo menos, Óscar, ahí están los datos. Sí, hay gente que está de acuerdo o no con que al final haya estas visitas institucionales a la Iglesia, en este caso a Roma y al Vaticano, pero la realidad es que lo importante es saber que eso, casi 10.000 euros es el coste. Entre esos días, el 14 y 16 de enero, entiendo, ahora serán los ciudadanos, la opinión pública, los canarios, quienes, bueno, pues concluyan si les parece excesivo el gasto o no. Desde luego, lo importante es que esté el dato sobre la mesa, es decir, que los canarios, la ciudadanía, tiene el derecho de saber, porque es su dinero, cuánto cuesta una visita institucional, que no privada, institucional, en este caso del gobierno de Canarias, su presidente Fernando Clavijo y su vicepresidente Manuel Domínguez. Entiendo que el señor Clavijo habrá ido con algunas personas de su equipo, de su gabinete, y el propio, y el propio Domínguez con miembros de su gabinete, entiendo. Por cierto, ahí está también, como dice, Nieves Lady Barreto, que es la consejera de Presidencia, de Presidencia y Justicia del Gobierno autónomo. Lo importante, la transparencia, ese es el dato, y a partir de ahora, insisto, bueno, pues los ciudadanos, los canarios, concluyen si les ha parecido excesivo o no. Bueno, y sigue habiendo mucha reacción social a lo que está ocurriendo con esos grandes proyectos en la isla de Tenerife como Cuna del Alma o La Tejita. Bueno, vean lo último que publicaba Canarias Ahora, y esto nos lleva a hacer algunas reflexiones, yo creo que interesantes, sobre lo que está ocurriendo en la playa de La Tejita, en el Médano, en el municipio de Granadilla de Abona. Costas, en un informe, ha concluido que la promotora del hotel en La Tejita no tiene permiso para reanudar las obras en dominio público. Es verdad que la justicia les ha dado la razón, y ahí lo dice, ¿no? La propia subdirectora general del dominio público considera que las sentencias favorables a las que alude la empresa para volver a iniciar las obras no son incompatibles con la falta de título habilitante para actuar sobre terrenos de titularidad pública. Creo que ven este vídeo porque se ve claramente cómo la empresa está trabajando en la zona de dominio público. Ahí están viendo ese lugar, eso está dentro del nuevo deslinde, y la verdad es que llama mucho la atención cómo se está incumpliendo, bueno, pues un poco algo que ha dejado clarísimo Óscar, y es que Costas, y es que no tienen licencia, no tienen permiso para trabajar en esa zona, porque evidentemente en una zona que ya es de dominio público, en la que no hay nada, porque en esa zona no hay nada en el dominio público, no se puede construir un hotel. Eso, la ley de costas
Costas es completamente clara en ese sentido. Otra cosa es que se construyese algo que pudiera ser útil o necesario para la playa, pero un hotel no lo es un negocio privado, una explotación turística, no se puede construir en el dominio público. A pesar de ello, se están llevando a cabo las obras en esta zona. Y esto al final es muy importante porque nos lleva a preguntarnos qué es lo que está buscando ¿Estará presionando la promotora? ¿Estará intentando, pregunto, de alguna manera tratar de que efectivamente se produzca la compra de esos terrenos por parte del gobierno autónomo, que ya lo pidió en su momento, recordarán, el gobierno de Torres, José Antonio Balbuena, que ofreció esa posibilidad? Y recientemente la alcaldesa de Granadilla. Que la alcaldesa de Granadilla, la responsable de ese municipio, ha pedido una vez más, también, insisto, lo pidieron sus compañeros de partido, al actual gobierno, Coalición Canaria del Partido Popular, desde luego, bueno, dar ese paso y comprar esos terrenos. ¿Estaría la promotora provocando, insisto, ese camino para desde luego ya marcharse y tener, bueno, pues aprovecharse de esa operación? Lo que me parece significativo es decir, aquí hay una contradicción que confunde más a la ciudadanía, confunde más, en este caso, a los detractores, a los que están en contra de este proyecto del Hotel de la Tejita. Por un lado, la promotora mantiene, insiste, se reafirman que tiene todos los permisos pertinentes, y ahora Costa rechaza, dice que no tiene esos permisos para realizar este tipo de obras. Luego alguien va a tener que aclararlo, insisto, pero con la máxima transparencia. Sí, sin duda, pero bueno, hay una cosa que no se puede negar, y es que ese permiso no lo tienen, porque lo está diciendo la propia demarcación de Costa, pero es que no lo tenga, es que no lo pueden tener, porque insisto, en el dominio público no se puede autorizar la construcción de un hotel, no se puede, o sea, eso es algo que está clarísimo, y evidentemente en Viqueira, en la promotora, lo tienen claro. Pero la pregunta, que está muy bien planteada por Óscar, es decir, realmente qué está buscando, es una medida de presión para que le compren los terrenos. Realmente ese es el negocio que quiere la promotora de la Tejita, que le compren los terrenos y al final, bueno, pues con ese hotel que todavía está en construcción, pues recuperar la inversión y supongo que obtener beneficios. No sé cuáles serían los precios que se negociarían, pero háganse la pregunta, pregúntense una cosa. El dominio público afecta, con el nuevo deslinde, a casi el 20% del proyecto original. Es decir, ¿realmente tiene sentido construir un proyecto o seguir adelante con un proyecto en el que el 20% de lo que tú tenías planificado no vas a poder llevarlo a cabo? Porque esto supone que la empresa tenga que presentar un nuevo proyecto, reestructurar toda esa instalación hotelera, y eso, la verdad es que no casa mucho un poco con los movimientos que se están dando, pero bueno, sobre esto sigue habiendo muchas dudas. Veremos cómo se desarrolla. Lo que hay que dejar claro es que, lo ha dicho Costas, evidentemente en dominio público no se va a poder construir nada en la zona de La Tejita. Y hablando de urbanismo, hablando de cuestiones incomprensibles, el municipio de Arona, vaya problemón que tiene Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona, sobre la mesa, que no es un problema nuevo, que es una cuestión heredada, pero va a tener que actuar sí o sí. De momento, ninguno de los gobiernos del Ayuntamiento de Arona ha sido capaz de frenar lo que está ocurriendo en la zona de Lomo Negro, en la parte superior de la localidad de El Fraile, en el municipio de Arona. Vean este titular de Canarias Ahora. Lomo Negro, un barrio ilegal en el sur de Tenerife que pretende consumarse sobre irregularidades, especulación y la crisis de la vivienda. Se ha levantado desde hace más de una década al norte del barrio del Fraile. Construcciones, asentamientos ilegales que poco a poco se han ido instalando hasta prácticamente suponer lo que ya se considera una nueva ciudad dentro de Arona. Y no me refiero a la del Mojón, que se está proyectando con 9.000 camas más y que, bueno, veremos cómo se desarrolla todo eso, sino lo que está ocurriendo, insisto, en la zona del Fraile. Nadie le ha metido mano. Ojo que no son solo familias vulnerables, que las hay y bastantes, las que están intentando ante el problema de vivienda, el precio de la vivienda. Imagínense en Arona, es imposible en la zona central de Arona, en la zona casco de los cristianos y demás, poder construir. Ahí están viendo la evolución que ha tenido esos asentamientos a lo largo de los años, desde 2006, cuando no había nada, hasta la actualidad. Han pasado muchos gobiernos por ahí, pero ahora quien tiene la pelota sobre su tejado, insisto, es Fátima Lemes, la actual alcaldesa del Partido Popular de Arona. Son, insisto, decía que no solo son personas vulnerables, también hay, lógicamente, especuladores que están aprovechando para eso que se llama la política de los hechos consumados, a ver si pueden construir ahí y después, que insisto, en esa zona no se puede construir, se les acabe legalizando, ¿no? Tú has puesto un ejemplo, son las dos realidades de Arona, de este singular, peculiar y complicado municipio del sur de la isla de Tenerife, complicado por su extensión, porque además es un municipio turístico. Ha llegado este gobierno nuevo, Partido Popular, liderado por una joven, bueno, pues que aparece por primera vez en la vida pública, con la primera vez que ostenta experiencia en la gestión pública. No lo va a tener nada fácil de aquí en adelante Fátima Lemes, que gobierna con Más por Arona.
y en este caso por Coalición Canaria. Las dos realidades, ese anuncio, esa aprobación reciente del plan parcial del Mojón, la nueva ciudad, en este caso de Arona, después de más de 20 años tratando de aprobar ese documento urbanístico, y esta otra realidad que parece escondida, ¿no? Como decías, con especulación y desde luego con ese desorden. Lo que tiene que hacer el propio ayuntamiento es poner orden, insisto, a esa zona, Lomo Negro, entre otras cosas, para evitar, por tanto, la especulación, porque desde luego yo entiendo además que habrá en este momento, bueno, siempre los ha habido, no sé cuántos, pero los ha habido y los habrá. Y desde luego en este momento habrán muchos empresarios que, teniendo en cuenta en este caso el problema grave de la vivienda, las calamidades y la complejidad de la vivienda, la falta de vivienda, la escasez de vivienda, falta de suelo y los problemas que tienen las familias del sur de Tenerife para hacer una vivienda, estoy convencido que habrá en este momento algunos empresarios que desde luego se estén frotando las manos, insisto, frotándose las manos. Bueno, la verdad es que es una situación complicada de afrontar, pero también es verdad que hay que ser valientes y hay que actuar en ese sentido, porque la verdad es que, bueno, alguien, insisto, va a tener que actuar y que frenar eso, porque no puede ser la ley de la selva, ¿no? Con el urbanismo. No responsabilidad del gobierno actual, también responsabilidad de todos los que han tenido, claro. Porque el anterior gobierno gobernaba aquel gobierno dividido del Partido Socialista en medio de broncas internas, bueno, pues ocurría esta situación, ¿no? Y seguían los problemas graves en Arona, como por ejemplo el de la vivienda, o también durante muchos años las mayorías absolutas de Coalición Canaria, ¿no? De aquella Coalición Canaria, desde luego que hay que borrar del mapa, que tenemos que borrar de la mente, donde desde luego gobernaban con mayoría absoluta, pero desde luego de gestionar, de otras cosas sí, pero gestionar muy poco. Y un problema que se sigue produciendo y que cada vez va más, tiene que ver con una reserva de la biosfera como es Anaga. Cada vez hay más senderistas en Anaga. Bueno, ya ni que hablar, lo hemos contado muchas veces lo que está ocurriendo en el Parque Nacional del Teide, con ese plan que se ha quedado escondido en una gaveta, que nadie ha recuperado, no se están poniendo los medios. El Parque Nacional del Teide es un auténtico caos, un auténtico desastre, y la verdad es que el Cabildo de Tenerife es vergonzoso, y esto me van a permitir que lo diga así, la inacción que está teniendo para dar mayor garantías, mayor seguridad y vigilar cómo se está tratando el Parque Nacional del Teide, insisto, que está completamente saturado. Pero es que vean lo que está ocurriendo ya en Anaga. Vean este titular del periódico El Día: precaución con el senderismo en Tenerife. La masificación de Anaga alcanza ya los 100.000 visitantes al año, y eso está teniendo consecuencias. Por ejemplo, que cada vez haya tenido que haber más rescates, y esto ocurre, entre otras cosas, porque, bueno, pues fíjense ustedes, el macizo acapara 1 de cada 4 intervenciones de emergencia en la isla en los últimos 4 meses, mientras crece el número de locales y turistas que eligen estas montañas del área metropolitana. No tenemos nuestros espacios naturales lo suficientemente vigilados y protegidos, y eso tiene consecuencias. Y sobre todo al final tenemos que volver a lo de siempre, a poner límites. No puede ser una puerta, nuestros espacios naturales no pueden ser una barra libre para todo el que quiere ir a ellos. A mí me gusta mucho el senderismo, están muy bien las actividades de la naturaleza, pero hay que poner límites. En el Parque Nacional del Teide, en Anaga, como se ha hecho en Masca y como se ha hecho en sitios en donde no queda otra que limitar el acceso del tráfico y de las personas. Sin duda, hay que cuidar el territorio, un territorio sensible. Ellos además también presumen, las autoridades tinerfeñas, de nuestro territorio, de nuestra joya, la naturaleza, nuestra joya de Tenerife, el Parque Nacional del Teide. El Parque Nacional del Teide tienen que poner remedio, tienen que tomar medidas inmediatas. Las organizaciones, yo lo contaba hace poco, las organizaciones sociales, los ecologistas están llegando ya al límite, no aguantan más, insisto, insisten a este gobierno, también lo hacían el gobierno anterior con Pedro Martín a la cabeza, pero ahora a Coalición Canaria y el Partido Popular, concretamente a la presidenta Rosa Dávila, su vicepresidente Lope Afonso. Tienen que tomar medidas. ¿Por qué? Por la mala imagen que puede desprender de cara al exterior, con su distinción incluso, el Parque Nacional de Teide. Y yo creo que, bueno, en este caso, además, yo no sé, por cierto, en qué ha quedado ese punto, aquel famoso documento, ¿no?, de regulador del Parque Nacional del Teide. En una gaveta, claro, que sacó adelante José Antonio Balbuena, el que fue consejero. Y que evidentemente genera debate, pero hay que tomarse en serio ese documento, claro, que es el que podría regir las reglas, el orden y la vigilancia, insisto, para evitar cualquier atentado ecológico en el Parque Nacional del Teide. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a los senderismos, hay que poner límites. Yo creo que además también en el Parque Nacional del Teide hay que apostar, hay que contratar mayor número de vigilantes, insisto, para velar por la seguridad y personal. Agentes medioambientales, que además los colectivos que representan a los agentes medioambientales están denunciando por activa o por pasiva el déficit. Y luego también medidas de ese tipo, de esta característica, insisto, en los senderos para preservar nuestro territorio y nuestro medio ambiente.
Bueno, veíamos a Nieves Lady Barreto antes en esa visita al Papa por parte de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, y insisto, otra serie de personas, entre ellas la consejera de Administraciones Públicas y de Presidencia. Bueno, pues Nieves Lady Barreto ha hablado de un asunto que hemos tratado aquí varias veces y que preocupa y mucho, porque es la situación del Instituto de Medicina Legal de Tenerife. Esto es lo que ha dicho. La situación del conflicto laboral, ellos siguen manteniendo la huelga. Nosotros, desde que llegamos, hemos puesto en marcha, no ahora por la huelga, ya el año pasado teníamos contratos en marcha para mejorar las instalaciones del IML, para mejorar en aparatos de ambos IML, estamos hablando de los dos de Canarias, para comprar material nuevo. Hemos cubierto plazas el año pasado ya que estaban vacantes hacía mucho tiempo, y al final el conflicto se reduce a prácticamente un enfrentamiento personal. Hay un expediente de propuesta de cese del director del IML de Tenerife que sigue su curso, está en fase ahora de verificar la información y contrastarla desde la Dirección General de Justicia. Cuando eso concluya se verá qué va a pasar. Bueno, lo achaca una cuestión personal, pero la realidad es que al final hemos hablado muchas veces de la importancia de las labores que realiza el Instituto de Medicina Legal, y hombre, esa manera un poquito de echar balones fuera y decir, bueno, esto es cosa de los trabajadores, arréglenselas ustedes, me parece un poco irresponsable, ¿no?, por parte de Nieves Lady Barreto. Pero bueno, vamos a continuar porque hay muchos asuntos que todavía queremos comentarles antes de ir ya cerrando el programa, y hay una historia, bueno, yo creo que hay pocas historias en las que se pueda escribir un guión tan retorcido como el que se está viviendo en la política de la Isla del Hierro. Si hace un mes les contábamos y entrevistábamos aquí al consejero David Cabrera, hace un mes vicepresidente del Cabildo, destituido por Alpidio Armas por pérdida de confianza, entre otras cosas por asegurar que había montado un cabildo paralelo, después de todo eso al que se le han revelado gente muy importante de su partido, de Asamblea Reña, incluido el alcalde de Valverde, decidiendo abandonar el partido. Bueno, pues sí, a ustedes, después de todo esto, les cuento que un mes después de ser destituido, Alpidio Armas iba a volver a incluir en su gobierno a David Cabrera. Ustedes me llamarían loco. Bueno, pues así es el desenlace, no sé si el desenlace, pero así se escribe el nuevo capítulo de este culebrón político que yo supongo que tiene asombrado también a todos los herreños y herreñas. Bueno, lo adelantaba, por supuesto, el Diario del Hierro, siempre al pie de la noticia en la Isla del Meridiano. David Cabrera regresa al equipo de gobierno del Cabildo solo un mes después de su destitución. Volverá a ocupar el área de medio rural y marino y recursos hidráulicos. ¿Y cómo justificaba esto Alpidio Armas, que fue quien lo destituyó, quien dio una rueda de prensa para cargar contra David Cabrera? Bueno, pues así lo justificaba Alpidio Armas. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, se meditó cuando se invitó a David Cabrera a irse fuera del grupo de gobierno, y se meditó cuando se le invitó de nuevo a entrar en el grupo de gobierno, y seguramente él habrá meditado los pros y los contras de cada una de las decisiones. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, pues las circunstancias te llevan a determinadas cuestiones. A veces hay gente que está en un sitio y se va a otro, otras veces hay desencuentros, y bueno, todo es reconducible, y esto se ha reconducido, y espero que de aquí en adelante pues tengamos tranquilidad y tengamos sosiego y tengamos en fin, un grupo de gobierno estable hasta final de legislatura. David Cabrera nunca dejó de votar con el grupo de gobierno, y David Cabrera de nuevo me empieza a ejercer las funciones que tenía encomendadas en su momento: agricultura, ganadería, pesca y infraestructura. Cierto. Lo que es cierto en este momento es eso. Lo demás tendremos que estudiarlo y ver cómo se articula y ver cómo encaja, si esa es la propuesta o no. Bueno, Óscar, yo no sé cómo encaja, pero no encaja muy bien esto, ¿eh? No, y a todas estas, la Isla del Meridiano, la Isla del Hierro, sufriendo una crisis migratoria tremenda, uno de los principales problemas que está viviendo Canarias y la Isla del Meridiano, en este caso en la Restinga. Pero bueno, yo desde luego me quedo impactado. No sé si esto es escribir una novela de un análisis político alejado a la realidad, como si fuera una novela ficticia. Me parece de risa, insisto, y me preocupa las decisiones que está tomando el propio Alpidio Armas, insisto, secretario general de PSOE en el Hierro, el presidente del Cabildo. Primero, no es la primera vez que destituye a David Cabrera. No es la primera vez, ya lo destituyó en su momento, era la segunda vez que destituía a David Cabrera como socio, insisto, en el Cabildo Insular del Hierro. Aparte, en el pasado mandato. En el pasado mandato, sí. Bien. Ahora lo destituyó recientemente, alegando el propio Alpidio Armas, porque así lo dio a entender, de hecho lo contó el propio David Cabrera, por pérdida de confianza. Ya tuvo en su momento pérdida de confianza con el señor Cabrera. Vuelve a tener pérdida de confianza. Parece ser que en un mes recupera la confianza
en este caso con el propio David Cabrera, y anuncia el pidio armas. A mí me llamó poderosamente la atención que parece ser que, bueno, pues que ya se ha reconducido la mala relación, la segunda mala relación, la segunda etapa de la mala relación con David Cabrera, y le invita de nuevo a volver al gobierno. ¿Qué pensarán además también las otras dos consejeras que, si no me equivoco, se quedaron en el gobierno? Las dos consejeras que forman parte de la Asamblea Erreña que dirige David Cabrera, apoyando al propio al pidio armas. El reencuentro de la agrupación Erreña con, insisto, las compañeras que se mantienen en el gobierno y con el Partido Socialista. Eso por un lado. Por otro lado, el Hierro, ya saben que ahí vivieron una moción de censura. La moción de censura, ¿quién se la hizo? Al pidio armas, su hermano Javier Armas. Ahí ganó en el Hierro la agrupación Erreña y Independientes, y al final al pidio armas, bueno, pues toma la decisión de desbancar a su hermano, que había tomado posesión como presidente del Cabildo, y lo destituye. Vuelve al gobierno, al pidio armas, y en este caso, bueno, pues se crea esa fisura, insisto, entre la agrupación Erreña y el Partido Socialista. A mí me gustaría preguntarle ahora qué va a hacer, señor Armas, a la decisión que tomó, que se le ha recriminado, se le ha reprochado su hermano Javier Armas, de la agrupación Erreña de Independientes, cuando usted, al parecer, destituyó, según la agrupación Erreña Independientes, de manera improcedente a una persona, a una miembro de la agrupación Erreña Independiente, al frente de una empresa pública de la Isla del Hierro. ¿La va a reincorporar ahora? Porque, claro, lo que ocurre en su cabildo es inexplicable y cuanto menos llamativo. Por cierto, ¿qué va a hacer ahora el propio David Cabrera o los militantes, o un grupo de militantes de la agrupación Erreña, que cuando toma la decisión al pidio armas de cargárselo como vicepresidente y consejero, se crea un problema interno en la agrupación Erreña y hay una desbandada de militantes, de cargos públicos incluso de la agrupación Erreña, en este caso en contra de las decisiones que estaba tomando el propio David Cabrera? En fin, lo que está ocurriendo políticamente en el Hierro, créanme que es muy complicado de descifrar, y luego es propio de una novela ficticia. Sin duda, pero hay veces que, insisto, no es la única ocasión en la que la realidad supera la ficción. Ahora vamos a hablar de dos noticias que hemos conocido a lo largo de la tarde de hoy, que además no están en el guión del programa, así que mis compañeros de realización me van a matar, porque esto no se puede hacer, porque no vamos a tener colas, no vamos a poder ilustrarles gráficamente, pero vamos a alegar un poquito, Óscar y yo, sobre dos asuntos que creo que son importantes y que es bueno comentar. El primero es la detención. Fíjense ustedes, la Guardia Civil ha detenido a un médico en La Palma por firmar bajas laborales falsas a agentes de la Guardia Civil. Se los voy a repetir. La Guardia Civil ha detenido en La Palma a un médico por firmar, presuntamente, porque todavía se está investigando, bajas laborales falsas para agentes de la Guardia Civil, Óscar. Un médico en este caso que trabaja en un centro, según me cuentan algunas fuentes que he consultado, de la Guardia Civil, en un centro médico, pues un centro, no sé si público o privado, lo desconozco, en el municipio de Breña Baja, al parecer, según fuentes de la Guardia Civil, en Los Cancajos, en la zona turística. Es un dato, bueno, no muy relevante, pero por los palmeros, para que lo sepan. Bueno, se le acusa, como dices, han sido detenidos durante las últimas horas por emitir, al parecer, supuestamente partes de baja falsos agentes de la Guardia Civil, supuestamente, insisto, de momento se le ha detenido, se le acusa de un delito de falsedad documental, hechos que se les acusa por un presunto delito, insisto, de falsedad documental. La operación, al parecer, se inició concretamente en el mes de octubre, cuando se tuvo conocimiento de que posiblemente varios agentes del cuerpo destinados a la Isla Bonita, La Palma, encontrándose en situación de baja médica, utilizarían este método para eludir su trabajo. Insisto, según la investigación abierta, algunos de ellos incluso habrían podido realizar viajes de ocio al mismo tiempo que habrían tramitado partes de baja médica a través de terceras personas, según, insisto, la Guardia Civil. En cualquier caso, la investigación, entiendo yo que está abierta, se ha producido esa detención, como dices, por parte, en este caso, de los agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de la Palma y también, en este caso, del equipo territorial de la Policía Judicial de los Llanos de Aridane. Tremendo, tremendo, insisto. Se detiene, en este caso, a un médico, detenido un médico que tiene que velar por el buen funcionamiento, insisto, de la salud o de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver, en este caso, con sus pacientes o no pacientes. Imagínense, claro, también unos médicos, médicos y caraduras. Yo no sé si se han abierto o si, en este caso, la delegación del gobierno, la subdelegación o la Dirección Insular de la Administración del Estado en La Palma va a tomar algún tipo de decisión, insisto, por la conducta, insisto, de estos guardias civiles. Pero en cualquier caso, de momento,
presunción de inocencia, ha sido detenida. Habría que ver en qué determina la investigación, en este caso de un juzgado de Santa Cruz de la Palma, pero menuda imagen ha tenido hoy por esta persona detenida, insisto, todo el gran colectivo de médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, estaremos muy atentos. Y desde luego, la otra noticia que vas a contar que ha ocurrido en la capital Gran Canaria ha sido tremenda, triste, pero entiendo que habrá una investigación. Sobre todo al final, sobre todo por el trágico final que ha tenido, ¿no? Porque hoy hemos sabido que ha fallecido una técnica de prevención de riesgos laborales. Era la persona encargada un poco de controlar que hubiera riesgos laborales en una empresa que realizaba una obra en una calle importante de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ha fallecido una mujer de 36 años a razón de que le ha caído un bidón encima y bueno, pues ha fallecido, según ha informado el gobierno de Canarias. No es curioso que la persona que además tenía que estar vigilando y controlando, investigando un poco, inspeccionando que todo estuviera bien, haya fallecido precisamente en un accidente laboral. Los accidentes laborales que, por cierto, han crecido en Canarias en los últimos años, lo denunciaba también Comisiones Obreras en la mañana de este jueves. Un asunto que es un asunto muy importante porque son muchas las personas que pierden la vida por una falta de seguridad, por una irresponsabilidad por parte de las empresas, pero en este caso rocambolesca noticia, pero sobre todo trágico final. Muy triste, ¿no? Ya de por sí el hecho que fallezca una persona es tremendamente triste. En este caso una joven en la calle Chile, si no me equivoco, en la capital Gran Canaria, de 36 años, ejerciendo además su trabajo, ¿no? Qué manera además también, ¿no? Con esa responsabilidad de fallecer. Bueno, nos ha impactado a todos, ¿no? Quiero aprovechar además también trasladar a sus compañeros de Gran Canaria mi sentido pésame, a sus familiares y personas más cercanas de esta joven, insisto, de la ciudad de Las Palmas. En cualquier caso, yo entiendo que se iniciará una investigación para esclarecer concretamente las causas, los motivos de por qué ha podido, insisto, fallecer esta profesional. Sí, sin duda. Bueno, Óscar, antes de despedirnos, a mí me gustaría ver, estuvo Manuel Hernández hoy, lo habrán visto, que es el diputado del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, fue el candidato, es el que sustituye a Iñaki Lavandera, que como saben ha sido un histórico en el Parlamento de Canarias como representante del PSOE en la isla de Fuerteventura. Y hemos hablado de varios asuntos, hemos hablado del Hotel Riu, hemos hablado por supuesto del caso Koldo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos comentaba sobre el futuro de los trabajadores del Hotel Oliva Beach, del Hotel de Riu, sobre el que pesa una orden de demolición en las dunas de Corralejo. Rápidamente vamos a ver este corte y veremos también otra cuestión que ha planteado en el Parlamento, que es importante para hablar también, para que nuestros espectadores y espectadoras de Fuerteventura sepan que, por supuesto, no nos olvidamos de ellos. Probablemente, como decía, en el trasfondo de esta cuestión subyace quizás la falta de una visión a largo plazo, ¿no? Sobre todo por lo que comentaba, es decir, porque el propio espíritu de la concesión es el de otorgar una vigencia limitada al aprovechamiento, en este caso, dentro del dominio público marítimo terrestre. Y por tanto, es verdad que quizás ha faltado una reflexión a largo plazo. Ahora bien, dicho esto, el problema está hoy, lo tenemos aquí presente, y como digo, en el ámbito competencial, la posición del Partido Socialista es clara. Entendemos que las competencias para tramitar estos expedientes residen en Canarias. Será en última instancia quien deba dirimir esta cuestión el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, con respecto a las infracciones que le imputa en este caso el Ministerio a la empresa propietaria, donde además el Consejo de Estado en su informe considera no suficientemente acreditadas 2 de las 3 que se le imputan, al final serán en última instancia los tribunales, en este caso la Audiencia Nacional, porque estoy convencido de que la empresa va a recurrir. Ha sido mucho más prudente, ha reconocido incluso que ha faltado una mirada a largo plazo con el futuro, porque esto es un problema que viene de hace muchísimos años y nunca se ha buscado una solución, sobre todo para el futuro de los trabajadores. Decía que ha sido mucho más prudente que el líder de su partido en Fuerteventura, que Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo, bueno, que ha hablado de atropello, bueno, ha sido muy crítico con su propio partido, que es quien ha tomado esta decisión desde el Ministerio de Transición Ecológica. Pero una última cuestión, ¿por qué es importante este debate? Y queremos plantearlo también antes de despedirnos. Saben que en los últimos presupuestos se aprobó una bonificación de 20 céntimos al combustible en las Islas Verdes, en La Gomera, El Hierro y La Palma, donde, como ustedes saben, el precio del combustible es altísimo, entre otras cosas porque no hay competencia. Bueno, en Fuerteventura y en Lanzarote también están los precios al alza del combustible y se llegan a acercar, por supuesto, a cifras muy similares al de las Islas Verdes. Y Manuel Hernández ha llevado al Parlamento una propuesta que en principio va a ser estudiada, veremos si finalmente se aplica o no, para que también ese descuento, esos 20 céntimos, se aplique en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y así nos lo explicaba aquí en Canarias al Día.
Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias en estos últimos presupuestos es contemplar una bonificación de 20 céntimos por litro del combustible a los habitantes de las Islas Verdes, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Una medida que compartimos desde el Grupo Parlamentario Socialista porque la consideramos justa, ¿verdad? Que los precios del combustible están desorbitados en estas islas. Pero lo que hemos demandado desde el Grupo Socialista, y en este caso me ha tocado a mí liderar esta cuestión, es que esa medida de bonificación del combustible se aplique también con carácter proporcional a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Por qué? Muy sencillo. Hay tres estadios de precios del combustible en Canarias. Uno, contemplado, que incluye a las islas capitalinas. Uno intermedio, que es el que abarca las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en torno a 10-20 céntimos más cara que las de las islas capitalinas. Y después está la de las Islas Verdes. Nosotros lo que pedimos es, bueno, apliquemos políticas para paliar la doble insularidad, pero no solamente a unas islas, sino también a las islas orientales de forma proporcional a la que se va a aplicar a las Islas Verdes. Entendemos que es una cuestión de sensatez, una cuestión además de justicia y que además lo avala los propios datos que aporta el ISTAC. ¿Qué es lo que nos contestan desde el Gobierno de Canarias? Bueno, que hay que elaborar un informe para estudiar el mercado de hidrocarburos. Bueno, hay que estudiarlo, pero bueno, los precios son los que son. En cualquier caso, estaremos pendientes de ese informe y veremos si se aplica o no esta medida también en Lanzarote y en Fuerteventura. Óscar Martín, la verdad que ha sido un programa intenso. Hemos tenido a protagonistas de la actualidad, sobre todo esa entrevista con Sebastián Franquis, muy importante en un día como hoy, con tanta información sobre el caso Koldo, pero también muchos asuntos delicados a los que además les vamos a hacer un seguimiento en próximos programas. La verdad que ha sido un placer, como siempre. Y ahora, por cierto, decías antes también, habrá que hacer un seguimiento que estará copado, marcado por las ramificaciones, por estos casos, de luego que salpican o que están bajo la atenta mirada de la justicia. La próxima semana, el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. El Partido Socialista en Canarias tiene que dar muchas explicaciones. Muchísimas explicaciones, y va a ser probablemente en la comisión de investigación seguro, pero también en esa cita con ese debate del estado de la nacionalidad en la Cámara Regional la próxima semana. Nosotros nos despedimos. Les dejamos, eso sí, con toda la programación de Mírame Televisión. Tenemos muchos contenidos todavía que contarles a lo largo de los próximos días de lo que queda de semana, pero nosotros les deseamos ya desde aquí un buen fin de semana. Volvemos el lunes con más entrevistas y el martes con más análisis de la actualidad.